Kaixo, arratsaldeon. Hasiko gara, mi esker denoi hemen izateagatik. Vamos a presentar desde Chalaparta el libro El informe Iberdrola de Oriol Mayo, con el autor y con Pablo Lorente de Sustrai Erakuntza Fundazioa. Este libro es un ensayo de investigación, en nuestro entender muy importante en estos momentos, ya que hace un recorrido por el entramado de Iberdrola a lo largo y ancho del mundo, tratando de desgranar los mecanismos que convirtieron a esta empresa bilbaína en gigante mundial de la energía renovable. Al mismo tiempo, en el libro Oriol da una mirada crítica a la transición energética, mostrando cómo la están utilizando las élites de todo el mundo para enriquecerse a costa de los consumidores. Así, Oriol expone, entre otras cosas, cómo con el modelo que se está imponiendo contra el cambio climático, lejos de reducirse la contaminación de las energías fósiles, estas siguen existiendo y bueno, por lo tanto se sigue contaminando, y ante ese modelo Oriol aboga por una gestión pública de los recursos naturales y por un reparto igualitario de los mismos, pero bueno, él os lo explicará mucho mejor y os dará a conocer su postura, y Pablo Lorente pues nos hablará también de estos temas y más en concreto de los macroproyectos renovables de Navarra. Y bueno, antes de darles paso, mencionar que Oriol es periodista, es catalán, pero lleva años viviendo en México. Ha colaborado con medios como El Temps, El Siglo de Europa o Berria, y también ganó el Premio Nacional de Cataluña. Y ¿qué más? También ha escrito varios libros, entre otros el libro negro del BBVA con Chalaparta, que se publicó en 2020. Y bueno, Pablo lo conoceréis mejor, pero es militante histórico del movimiento ecologista e internacionalista y presidente de Sustrai Erakuntza Fundazioa, que trabaja a favor del medio ambiente. Así que nada, os dejo con ellos y que disfrutéis de la presentación. Mi esker. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera aprovechar que estoy en Pamplona para que entre Pablo y yo hiciéramos una pequeña crónica de la eólica, porque del lobby eólico que finalmente pues aquí nació, aquí se fundó, aquí se pensó y aquí se realizó, y que realmente en esta fase final o de ruptura, de consenso, diría yo, creo que Pablo nos la puede explicar. Yo creo que mi idea es explicarles el inicio de todo esto, que está en el libro de Iberdrola, y al final que Pablo se encargara de explicar cómo está actualmente ya lo que diríamos que es la guerra intestina de los polígonos contra los que no les gustan los polígonos. Entonces, yo me gustaría empezar por esa historia, pues inicia con un personaje que pues no está aquí hoy, pero debería, que es conocido en Navarra, obviamente, y que es un personaje fundamental para entender por qué Iberdrola, si Iberdrola realmente decidió pasar de su apuesta nuclear, que fue pues el gran fracaso. En esencia, el año 90 Iberdrola se encontró, Iberduero, perdón, porque Iberdrola no se quedó hasta el 91 con la fusión entre Hidrola. Los dos monopolios se fusionaron en el 91, justo, por cierto, ya es otro tema, para evitar que Endesa, que entonces era pública, tomara todo el control. Pero no voy a entrar en esos temas porque luego me voy ramificando y van a acabar con cara de locos, ya no sabrán ni qué estoy diciendo. Por tanto, intentaré enfocarme solamente en Navarra. Bueno, ¿por qué Iberdrola es lo que es? Pues francamente gracias a la Pamplona y gracias a Esteban Morrás. ¿Y qué pasó? Esa historia empieza con los que tendrán una edad, saben que se formó una empresa llamada Energía Hidroeléctrica de Navarra en el año 89, formada por un personaje, que es este Esteban Morrás, que ahora dirige una cosa de nanotecnología, que era un funcionario municipal de Pamplona preocupado por un tema que sigue estando ahí, que era el tema de los conflictos ambientales en la época. Conflictos que en la época eran incluso más cabrones que ahora. La imagen que más le impactó cuando lo entrevisté es cuando le tiraron piedras en el Valle de Aranguren, porque estaban haciendo el vertedero. Fue una época muy conflictiva en Pamplona, pero veníamos de Itoiz, el conflicto de Itoiz, veníamos del conflicto de las nucleares, de la costa nuclear, de Lemoiz, o sea, de unos 20 años de conflictos que llegaron a afectar de una forma muy virulenta. En el caso de Bilbao, diré yo que fue una guerra civil literalmente entre padres e hijos, porque pues recuerdo el caso de la hija de Antonio de la Puerta, uno de los ingenieros más importantes de Verduero,
que además fue quien puso a Reagan justamente a dirigir Lemoyne, y bueno, y tenía la hija pues en las manifestaciones, ¿no? O sea, hablamos de un tipo de conflicto que, bueno, de una intensidad terrible. Iberdrola entonces pues se queda en el año 90, la nuclear paralizada, aunque recordemos que nunca pierde, porque finalmente pues le pagamos con el canon y la moratoria, pues finalmente gracias a esto no hubo ningún problema, se quedó ahí el cemento. Y entonces, ¿qué pasó? Se crea en Navarra esa empresa que nació solamente en principio para gestionar las micropresas, para comprar pequeñas presas hidroeléctricas y generar una empresa que, por cierto, y como siempre, fue ese milagro, se creó entre Sodena, sabéis que esa empresa de esa especie de empresa pública que financia proyectos y que, como me dijo Miguel Sanz, porque también tuve el gusto de entrevistarlo virtualmente, estamos en pandemia, y me dijo que Sodena, la función de Sodena, como la del Estado, es financiar proyectos y cuando tengan éxito se pasan a los privados. Uno pensaría que es al revés, cuando tienen éxito, pues mejor te lo quedas, pero no, justamente lo que hace el Estado, según Miguel Sanz, es que das dinero, pues casi lo regalas, y si el proyecto sale bien, pues se vende a los privados. Pues para eso es el Estado, ¿no? El Estado que se encarga de subordinarse a los privados. Bueno, él crea una empresa que, insisto, es una mezcla entre Iberduero, que tenía 40%, y Sodena, que tenía el 40%, y varios participantes, Cementos Portland, pequeños, pero en el cual Morràs consigue tener el control, digamos, de la sociedad, porque todos son demasiado pequeños y el presidente, el director, el gestor, se encarga de tener el poder porque nadie está por encima de él y tenía una gran relación política con todos, con socialistas, con populares, digamos, con UPN, un hombre que, como era el aviso de funcionario, justamente tenía las mañas necesarias para entenderse con todo el mundo. Y no solo eso, tenía la idea, empezó con las microempresas, pero luego sí entró el tema de los molinillos. En la época en Iberdrola a él lo llamaban el hombre de los molinillos, ¿no? Porque se burlaban. Entendamos que para ingenieros formados en el mundo de las hidroeléctricas gigantes, del Duero, las nucleares, pues sinceramente todo el tema eólico les parecía un poquito, pues algo casi como quijotesco. Incluso él iba a la biblioteca de ahí de Bilbao, de Cardenal Gardoqui, a leer libros y no había casi nada. De hecho, Iberduero, nunca le interesó un tema que era pues de hippies, ¿no? Finalmente todo el tema de la energía suave, esas cosas californianas y danesas, digamos, no tenían para grandes empresas, digamos, del poder monopólico ninguna importancia. Pero lo que sucede es que finalmente él entiende una circunstancia histórica. Esos conflictos ambientales que habían determinado por muchos años un ambiente muy caldeado, literalmente conflictivo a un grado extremo, tenía una solución. Las energías renovables parecían, digamos, cuando menos amigables para todo el mundo, eran transversales. Tanto desde el PSOE en aquellos tiempos, que hizo la mortera nuclear y por tanto pues podía dar dinero para investigación, para proyectos. No era gran cosa, todo era calderilla finalmente, pero lo que pasó es que solo había una empresa en Cataluña, una cooperativa llamada Ecotecnia, que todos se van a acordar de ella, aún su líder Pep Puig tuitea todo el día contra cualquiera que se oponga a las renovables. Es casi el gran inquisidor hoy en día en Twitter, pueden ahí verlo a Pep Puig buscando enemigos de la eólica, adentro y afuera. Pero esa gente de esta cooperativa que yo conocía, éramos amigos, nos burlábamos de ellos, ahora son ricos y yo no. Quizá mi libro, en el fondo, es un alegato por no entender que esto era el futuro. Esa ecotecnia es tan importante que, a ver, los aerogeneradores que Iberdrola va a colocar en Vineyard Wind, en la costa de Massachusetts, que tienen casi la misma altura que la Torre Eiffel, son un diseño original de Ecotecnia, que luego Ecotecnia la compra Alstom, la francesa, luego tiene que venderla en un proceso rarísimo, judicial rarísimo, casi que es una operación de Estado de Estados Unidos contra Alstom, y Alstom tiene que vender a General Electric. Digamos, por el proyecto original que vemos, que van a ver en unos pocos años en la costa de Massachusetts, nace de un proyecto original de Ecotecnia. Pero Ecotecnia le faltaba algo. Era una cooperativa que creaba el motor, la nacelle que llaman, del aparato, pero no tenía la conexión con la industria y con el sector. Es decir, tenía aportaciones al Estado, subvenciones, pero hacía muy pocos parques muy pequeños. ¿Qué pasó en Navarra? Morràs tenía a Iberduero, que se convirtió en Iberdrola en el 91, en el Consejo de Administración, y segunda tenía un equipo de Iberdrola que se llamó Iberdrola Diversificación, un equipo compuesto por José, un personaje que ya está jubilado, el único que habla porque era externo a Iberdrola. Recordemos que Iberdrola, si alguien conoce a alguien ahí dentro o a un trabajador, saben que la ley del silencio en Iberdrola es más fuerte que la mafia siciliana y no hablan, ni muertos hablan. Yo le comenté
comentaba Pablo ahora, de que intenté hablar con viejos ingenieros de Verduero y la reacción era de o colgarme el teléfono directamente o decirme que estaban felices sin pensar en esta empresa. Conseguí sí algún contacto dentro, pero he tenido que protegerlo de una forma pues necesaria, porque como bien sabemos, Ignacio Galán, José Ignacio Sánchez Galán, pero él no quiere ni el José ni el Sánchez, es un personaje que sabemos que se maneja de forma muy oscura. No está en prisión, porque como sabemos, los jueces se encargan de evitarlo, pero si en un país normal, Galán tenía que estar en prisión por lo que pasó con el tema Villarejo, que es una obviedad, un tipo que firma los talones, pero resulta que no es él quien exige investigar a ecologistas, vaya, pinchar teléfonos, hablamos de cosas muy cabrones, entonces es muy complicado que hable desde dentro. Pero ese José Miguel Martínez de Urquijo fue el encargado de Proindesa, una empresa creada por Iberduero que se convirtió en Iberdrola Diversificación. A ese grupo de gente les permitían, con también 4 duros de la época, empezar a investigar y ese hombre decidió la compra en el 92 de una empresa que les costó demasiado, llamada Gamesa. Gamesa era una empresa que hacía fibra de vidrio, tuberías, pero en realidad, como me dijo él, sinceramente compramos a un precio que, vaya, que no lo merecían, ¿no? Pero vendieron muy bien y se quedaron con una empresa que finalmente pues, no sabían qué hacer con ella. En aquellos tiempos aún no sabían muy bien qué hacer con nada. Mientras tanto, simultáneamente, EHN decide algo importante, que saben todos, cualquiera que tenga mi edad, que es construir el primer parque eólico y conseguir el primer contrato de interconexión con Iberdrola. Al ser parte de Iberdrola, es decir, tener un parte del accionariado, consiguen que el delegado de Iberdrola en Navarra pues hagan un contrato, lo cual además era algo muy raro porque ni sabían cómo hacerlo, ¿no? Cómo se conectaba. Hay muchos problemas técnicos que se fueron superando, algunos de ellos, y de esta manera lo que hizo Morlas es demostrar con el famoso Parque del Perdón, en el 94, esos 6 aerogeneradores que ahora parecen como de juguete, ¿no? Son muy pequeños. ¿Alguien ha ido al Perdón? Ya los han visto alguna vez, ¿no? Estos 6 famosos aerogeneradores. Bueno, y Morlas lo que hace es lo convierte en un mito, en el símbolo del nuevo modelo energético que podría ser visible. O sea, ya no hay nuclear, terminó petronuclear, terminó unos años antes, entonces el Perdón es el ejemplo que hay una nueva vía, además aceptada por el Estado, las corporaciones como Iberdrola, y también por la gente, la sociedad civil, entre comillas. Se acordaba cuando hablaba con él de la emoción de todas las escuelas de Navarra, hicieron su viaje iniciático al Perdón. Bueno, los niños explicaban el momento histórico en el cual todo el mundo estuvo de acuerdo que este era el camino. Como cuando llegamos a Pablo, veremos que este camino terminó de una forma un poco dramática y difícil. Pero en todo caso, ¿qué hizo Morlas que le permitió generar este consenso? La primera regla que hizo inteligente, porque ya había vivido conflictos ambientales, es no buscar los mejores corredores de viento, que estaban en áreas naturales protegidas. No fue listo de buscar áreas que se llaman humanizadas o industrializadas, donde aunque había menos viento, no habría ningún tipo de oposición. Sí tuvo la capacidad o la inteligencia de buscar una fórmula para que todo el mundo estuviera de acuerdo, con contratos a propietarios que pues el alquiler cuando menos, pues a ver, algunas zonas pagaban mejor con el alquiler, digamos, para una eólica que no de lo que sacaban con la tierra. Entonces, eso fue una parte importante, porque generó un ambiente político en el cual prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo con él, lo cual en aquellos tiempos no era algo fácil. Segunda y mucho más importante, creó el lobby que permitió el régimen especial. Recordemos que la eólica y la solar, en esencia y hasta ahora, han sido, digamos, energías subvencionadas de forma brutal. Hablamos en términos reales hasta ahora de más de 100.000 millones de euros en el régimen especial. ¿Qué hizo él? Buscó justamente a pequeños productores de hidroeléctrica de Cataluña, una asociación pequeñísima de la época, para hacer lobby en el Congreso de Diputados, para hacer cabildeo. Me gusta más cabildeo, una palabra mucho más clara, decimos en México, para cabildear justamente en el Congreso para que hubiera un régimen especial de primas, las famosas primas a las renovables, con lo cual creó, digamos, el boom de las renovables. Eso fue fundamental porque también a Iberdrola le interesó, porque naturalmente si tú entrabas en ese negocio sabías que garantizabas siempre el precio, lo que quiere cualquier eléctrica o cualquier productor, que le garantices la compra permanentemente en un mercado donde es a un precio mucho más alto y te garantizas que toda la inversión está pagada y el beneficio también. Eso fue lo que permitió el desarrollo masivo. Por un lado tuvo Gamesa, que se convirtió, por un momento histórico, en Navarra y Malvado creó un clúster eólico que aún en parte funciona. También creó otra empresa solar, Alternativas Solares, se llama esa empresa, que en parte generó
digamos, varios modelos y empresas que aún existen en Pamplona. Un momento que, bueno, ustedes saben mejor que yo, que Pamplona se convirtió en el clúster por excelencia de las renovables, tanto de ingenieros, y sí realmente por un tiempo, no se puede negar, creó fuentes de trabajo alternativas, entre comillas, al viejo monopolio del automóvil, y pues poco más, porque, como sabíamos, no había una gran industria, entonces sí creó un modelo posible. Otra cosa importante, creó el lobby, eso es fundamental entenderlo, creó un lobby, que además se convirtió a poco tiempo, y más importante aún, creó la nueva burguesía, porque la siguiente fase de Borràs es que rompió con Iberdrola. EHN, en una operación que pues, es discutible, en 2001 Galán se convierte en el segundo de Iberdrola. Recordemos que Íñigo Oriol, o Íñigo de Oriol, como uno quiera, pues era el jefe máximo y decidió poner como segundo, como sucesor, a un personaje como Galán que venía de vender móviles. ¿Se acuerdan de Airtel cuando te regalaban la barra de pan y el móvil? Estos chiquititos, cuando la burbuja, porque todo el mundo es una burbuja, cada 10 años tenemos una burbuja distinta, la burbuja de los móviles, de las franjas de comunicación, del 3G. Bueno, pues ¿qué hizo Galán? Es nombre de finanzas en Airtel, donde estaban los entrecanales y varios, la BBK, varios bancos vascos. Lo que hizo en esencia es valorizar una empresa que no valía casi nada y regalarles a sus inversores, digamos, una inmensa cantidad de dinero. Entonces, Oriol lo puso en Iberdrola por un motivo, porque no era ingeniero eléctrico. También recordemos que el mundo del viejo oligopolio eléctrico era un mundo de ingenieros. No sé si alguien llegó a conocer a esta gente, pero era gente muy venerada por las clases medias, sobre todo en Bilbao y en lugares donde esa gente se manejaba. Y por tanto, el hecho que en vez de José Antonio Garrido, que era uno de los hombres claves de Verduero, que tenía que haber sido presidente toda la vida, porque recordemos, y solo mencionaré algunas conversaciones, la gente de Hidrola, la compañía que se pusieron con ellos, era la típica compañía manejada por los Oriol y Urquijo en Madrid y en Valencia, que regalaban a los ministros, a la Guardia Civil, les regalaban la energía gratis. Era muy corrupta, incluso para la gente de Verduero, por cierto, me sorprendió. Para ellos Hidrola era el ejemplo, casi, yo pensando que todos eran franquistas, pero para Iberdrola eran peor los de Hidrola, ¿no? Pero se juntaron finalmente Oriol le ganó a Garrido y le ganó a esa clase media de ingenieros bilbaínos que por años se sentían pues paridos por Dios. Y realmente recordemos que Ángel Galíndez, hay una inmensa cantidad de gente importante que pues crearon unas presas, ¿se acuerdan? Aldea Dávila, lo digo porque Aldea Dávila, la presa de Aldea Dávila, si vieron la peli de Doctor Zhivago, una gran película, ahí sale un product placement de Iberdrola, justamente está la presa de Aldea Dávila, o sea, que parece soviética, pero no lo es de Iberdrola. O sea, pagaron incluso a la producción para que se viera lo que Iberdrola estaba creando en el mundo. Bueno, ese mundo no sucedió el año 2001, cuando entra Galán en el desastre de la fusión fallida, recordemos, entre Endesa e Iberdrola, que hubiera creado el mayor gigante. O sea, lo de ahora de Iberdrola, en realidad, comparado con lo que pudo ser, es la mitad apenas. Cuando entra Galán, se encuentra con un problema, porque ya no hubo fusión. Hay el peligro real que pasó, que Iberdrola estuvo a punto de ser comparada por competidores extranjeros, una vez que se convirtió en que el mercado, pasamos del mercado regulado de la energía, donde finalmente las compañías no tenían la capacidad de imponerse del todo, porque los gobiernos decidían la tarifa de una forma clara. Incluso en el caso español, el Partido Socialista, guste o no, entre el marco legal estable y Endesa, tenían la capacidad de controlar completamente a Iberdrola y Hidrola. Hubo un momento que literalmente, como me contó un hombre de Hidrola, estaban atados de pies y manos, porque tanto la tarifa, la red eléctrica controlada por el Estado, sabían incluso cómo manejaban la energía. Hasta el año 83, ningún gobierno en España tenía la menor idea de cómo se hacían las transacciones entre generación y comercialización. No sabían cuánta energía se movía en este país. UNESA era un cártel privado completamente, un caso único en el mundo, y hasta que el gobierno socialista no empezó a controlar el mercado a través de la expropiación, de la única expropiación que ha habido en este país, que es la red eléctrica, y la creación de una Endesa que finalmente pasó de generadora a comercializadora. Recordemos que Endesa era un caso único. Tan único que Enel, la empresa pública Enel, que creó el pantano de Ribagorza, la empresa Enel no podía vender energía en España, porque UNESA tenía el control del transporte y la distribución, entonces la vendían a Francia. El pantano de Ribagorza en Cataluña tenía que venderle a Francia energía, porque el cártel privado no permitía ni siquiera a los generadores públicos funcionar o crear energía. Dicho esto,
Ese monte histórico que Endesa existió, que Iberdrola existió, desapareció y en el año 2001 llega Galán. ¿Qué se encuentra? Pues la solución que le ofrece Esteban Morrás. Se acabó la nuclear, se acabó la hidroeléctrica y ahí están dos cosas que van a ser el futuro de Iberdrola. Centrales eólicas grandes. Porque EHN ya ha aprobado en Castilla-La Mancha los proyectos más grandes ya de parques eólicos de varios megavatios, más de casi 500 megavatios, que ya tienen cierta fuerza, que empiezan a vender energía subvencionada a través del régimen especial. Entonces, la idea de Galán son dos. Y, por cierto, una idea que explica la creación de esos hermanos siameses que han sido siempre la eólica y las centrales de ciclo combinado de gas natural. ¿Por qué? Porque no hay eólica sin gas. ¿Y por qué? Iberdrola creó en aquellos tiempos, entre el 2001 y el 2008, más de 15 centrales de ciclo combinado. En aquellos tiempos, entre Endesa, si no me equivoco, en 23 centrales de ciclo combinado se crearon en apenas 8 o 9 años. Son mucho más rápidas de hacer que una nuclear, obviamente, más baratas y muy eficientes en cuanto a que se pueden activar en menos de una hora para generar energía eléctrica. Entonces, el plan de Galán es muy simple, que las centrales, digamos, de ciclo combinado generarían toda la energía cuando el gas era barato. No podían saber que algún día no sería así. Y la eólica un complemento regalado porque con una subvención, digamos, era muy fácil. Pero ¿qué pasó ahí? El despacho económico, las reglas que consiguió Morrás, que obligan, por cierto, a que la red eléctrica tenga que asumir toda la energía que genera un renovable, tiene que entrar a la red automáticamente. Porque además, al no poder almacenarse, entonces el despacho económico permitió que la renovable pasara primero que el ciclo combinado. De una u otra forma, cuando en 2008 llega la crisis económica y, de hecho, el consumo de energía empezó a descender de forma importante, o sea, el último momento, creo, el último pico de energía en este país fue en 2007 y creo que entonces ya prácticamente ha ido bajando, no tanto como uno imaginara, pero no. ¿Y qué pasó? Entonces la eólica empezó a convertirse en la forma de generación, porque como hay que subir, cuando hay viento había que colocar la energía, poco a poco, cuando había un día de viento, ¿qué días de viento? Pues como le comenté ahora, realmente días de viento, el viento promedio en todo el estado, porque luego hay sectores, todo el Valle del Ebro es mucho más, pero en general, en el promedio que se hace cuando buscas cuando tenemos, digamos, de eólica, son entre 2.100 y 2.300 horas al año donde tenemos energía eólica. Un año tiene 8.600 horas más o menos, 8.150 horas, significa que más o menos es una quinta parte. Y segunda, sopla cuando quiere y tiene cierta manía de soplar en las noches y en momentos donde hay menos demanda o menos pico. Entonces, pero igualmente, la eólica toma la fuerza que toma en la red eléctrica, subvencionada a través del régimen especial, que también saca Iberdrola. Iberdrola les ve muy bien. Iberdrola es las que, cuando hablamos cada año, se hacen las cuentas del régimen especial. Iberdrola es la primera, aunque tiene otro nombre, porque ya saben que luego la única regla del monopolio es que cambien de domicilio y de nombre. No, Iberdrola no se llama Iberdrola Comercialización, tiene otro nombre, pero pues es lo mismo. En todo caso, Iberdrola saca de allí, pero tiene el problema que las centrales de ciclo combinado de gas empiezan a convertirse en respaldo. Simplemente se usan pues, en los picos habituales de la mañana y de la noche, cuando, pues, por un lado, el sol, que nunca ha sido tan fuerte, la fotovoltaica apenas está empezando a tener importancia, pues no hay ese hundimiento, entonces entra el ciclo combinado, aunque el ciclo combinado también entra muchas veces todo el día, porque cuando no hay viento, pues ahí les recomiendo una aplicación que siempre es muy divertida, que muchos deben tener, que se llama el mapa eléctrico o Electricity Map, donde pueden ver cada día en Europa pues cómo se genera. Cada 2 horas te va ampliando, pues ver en cada país más o menos con colores de marrón, verde o casi rojo, qué está produciendo cada hora en cada país. En el caso del Estado español, prácticamente muchas veces está en marrón porque el gas natural sigue siendo esencial, porque obviamente por la misma intermitencia y variabilidad de la eólica en esencia, tienes que estar usando continuamente. Entonces, el mundo que creó Galán en 2001 es una herencia envenenada, digamos, de Esteban Morrás. Pero Esteban Morrás, y ahí cabe esa parte importante, decide que no se va con Iberdrola. Porque sabía muy bien, por ejemplo, como dijo él, que la mayoría de ingenieros de Iberdrola estaban un poco desocupados, jugando al mus o al dominó, no tenían trabajo, y entonces si hubieran comprado EHN, como era la idea de Iberdrola, ya que era accionista, pues ya iba casi a comprarla, porque era casi parte de Iberdrola, pues hubieran todo el equipo que estaba trabajando en renovables, lo hubieran, digamos, despachado directamente, no les hacía falta. Entonces, en una jugada magistral,
que crea la burguesía renovable se decide a ir a ver a los competidores de Galán. Una familia excelsa que inventó el concepto de la burbuja y el pelotazo. La mítica familia Entre Canales. La gente de, digamos, de Acciona, que finalmente pues, esta gente es la misma que su padre pues tenía sus trabajadores esclavos, ¿no? En los 40, como en el libro de Antonio Maestre lo cuenta muy bien, ¿no? Que Franco les regalaba presos republicanos para que hicieran sus obras, ¿no? Va a ver los Entrecanales y además con algo que además es curioso porque cuando me lo dijo me quedé consternado. Cuando va a vender una empresa, que por cierto, medio pública y con permiso de Miguel Sanz, naturalmente, porque todos los amigos, su contacto le dice al ir a verlos a Madrid, a un restaurante de postín, oye, no les hables de cuentas o dinero, háblales de salvar el planeta. Yo con cara de, joder, los Entrecanales salvando el planeta, está muy cabrón. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Esta gente se están creyendo su rollo. Se están diciendo, pues sí, lo más sorprendente de todo eso es que esta gente se cree lo que dicen. Son hipócritas, que es a veces, como decía por cierto Hannah Arendt, los cínicos tienen salvación porque solo están vendiendo algo, no se lo creen. El hipócrita se ve en el espejo y se cree lo que dice. Es más peligroso porque realmente no distingue entre la mentira y la verdad. Y en su interior cree que salva el planeta. Aunque no me crean, Ignacio Galán cree que está salvando el planeta. Es un problema grave, pero pues ahí está. Entonces va a haber Acciona y de golpe y porrazo rompe con Iberdrola y crea Acciona Energía, que es el segundo gigante de renovables, digamos, del cártel español. Yo lo llamo cártel español porque hice un libro en 2011 y el término que define mejor ese tipo de empresas de servicios públicos, construcción y varios pelotazos ampliados es el cártel español, que está en todo el mundo. Entonces, Esteban Morales de nuevo la hace, digamos, y genera el otro lobby de renovables, lo que llamo yo la nueva burguesía renovable. Porque lo que sucede en estos últimos 20 años es que los hijos de Neguri y los nietos de Neguri, digamos, es impresionante, montaron muchas empresitas de ese tipo. En el libro hablo de ellas, hay desde pijos catalanes, o la luz, son ahí sí, también los pijos que también montaron su la luz, pero los hijos de Ángel Galíndez montaron una empresa de renovables que está trabajando en Chile. O sea, todo ese mundo van a ver los Entrecanales, quién está apostando. Lo que hizo Morras es abrir una brecha a que, digamos, para que el capital, digamos, que estaba en parte aún en el ladrillo, pero que estaba buscando nuevas formas de capital casi financiero, le entraran a ese mundo de las renovables que además tenía la garantía del régimen especial. Lo que tenemos hoy en día, ese mundo, digamos, de ese gran negocio de privado en España que hay, bueno, Forestalia es un ejemplo máximo de... Pero ¿quién es el dueño de Forestalia? Un tipo que tenía granjas de cerdos. Básicamente, pues, un tipo de especulación que fue cambiando, pasó del ladrillo a renovable, pero todo ese mundo lo creó un poco Esteban Morras con una idea clara, insisto, con un consenso, con una idea muy clara de que por un lado le iba a dar una solución al gigante número uno, que era Iberdrola, que pues en los 90 se encontraba que no sabía por dónde hacerle, con mucho miedo a que la desregulación del sistema eléctrico iba a producir o la compra por extranjeros o casi su división y fracturación. Lo que no sucedió finalmente. Galán lo consigue y lo reconvierte en ese nuevo esquema. Y segunda, Galán al final redescubre la esencia de Iberdrola, que es el agua. Todo el poder del monopolio, del oligopolio eléctrico, fue el Duero y el Tajo. Finalmente, y en esencia, lo que creó a Iberdrola en el Tajo y a Iberduero en el Duero, naturalmente, pues para eso se llama así, es ese sistema de presas que le dio la potencia, la capacidad de controlar el mercado ya en los años 40, ya prácticamente la primera gran crisis, digamos, energética fue en los 40. O sea, no sé, aquí nadie tiene la edad, pero mi madre aún se acuerda de los cortes eléctricos del 45 al 50, prácticamente en Barcelona, porque, como por cierto, dependíamos puramente de la hidroeléctrica y como una gran sequía muy importante, la más grande del siglo fue del 44 al 47, pues entonces, y como además la tarifa estaba controlada, pues el oligopolio decidió pues, que no invertiría mucho y tuvimos una crisis de mínimo 4 años que ni siquiera la industria podía producir, apenas en las mañanas un poquito. Entonces Galán descubrió otra cosa, que finalmente en un mundo de mercado spot, no vamos a hablar de marginalismo, no vamos a aburrirles con otra lección sobre mercados marginales, mercado spot, pero descubrió algo genial, que por un lado el gas natural, por un lado sus entradas de ciclo combinado, que son de Endesa, de Iberdrola y de Naturgy, los viejos jugadores del oligopolio, uno comprado por italianos y Naturgy por un fondo australiano, ahora mismo,
tener el gas. Por tanto, en el esquema de subastas del día anterior, digamos, como todos sabemos, una de dos, o entra el gas o entra el agua. Cuando hablamos del agua a precio de champán, obviamente es la hidroeléctrica y la nueva vorágine de Iberdrola, que es la eléctrica reversible, la hidroeléctrica reversible. Si entran a su página web, verán el proyecto máximo del Alto Tâmega en Portugal. Pues Portugal es parte del imperio, pues finalmente ahí sigue el río, ¿no? El Alto Tâmega, una central reversible, como sabemos, son 2 estanques, esa de tubería, subes el agua en la mañana y cuando sabes que a las 8 hay que turbinar, porque es cuando la gente requiere energía y por tanto en la subasta vas a ganar poniendo el precio un poco más bajo que el gas, entonces lo que hace Iberdrola es que prácticamente se va a quedar a futuro con sus varias centrales, digamos, reversibles, con el control del mercado. O sea, han superado, por un lado tienen la ventaja, el mercado spot lo controlan ellos y segunda, tienen la vieja ventaja del oligopolio. Finalmente nunca han perdido la generación y la cartera de clientes. En Navarra y en País Vasco, finalmente, pues ¿quién no tiene cuenta con Iberdrola? Y segunda, además, y es cierto, como todo monopolio, si quieren, pueden ofrecer precios más baratos. Porque tú controlas la generación, por tanto, también controlas la comercialización. Si no hay una empresa pública que tome el control y como monopolio no juegue esa carta de beneficio, de la valorización para los accionistas, pues nada cambia, porque finalmente, recordemos algo muy importante, Iberdrola son esos 60.000 accionistas de toda la vida, vascos y también navarros, que siempre han tenido, digamos, dividendos por encima del 8 y el 10%. También no hay que olvidar nunca también que Iberdrola y Iberdrola anterior, cada vez que en el Palacio Euskalduna reciben a Galán casi a gritos de eres mi héroe, y está guapo, lo ven, es porque realmente valoriza continuamente. Quien tenga un paquete de acciones de Iberdrola, no sé si alguien aquí tiene un paquetito de acciones que su abuelo, hay mucha costumbre en Bilbao de pasarse acciones casi del abuelo al nieto, y cuando hay bastantes, sinceramente, Iberdrola ha sido siempre un valor seguro, en especial cuando en los 80 el gobierno salvó los muebles, cuando el caso de Mois. Entonces, el mundo de Iberdrola. La gran pregunta, y voy a Morràs para acabar con Morràs. Morràs se va a Acciona, finalmente también llega a México, ahí hace varias cosas muy desastrosas. Entra al mercado de la simulación, bonos de carbonos, genera negocios muy importantes, inventa una cosa llamada Porteo Verde, que le vendió Morràs a Calderón, presidente de México en 2009, que consiste en que como soy energía renovable, pues no pago transporte de electricidad, ¿no? Prácticamente el 90% gratis porque produzco energía de Tehuantepec. Producción que realmente a veces ni siquiera existe, porque su primer contrato de compraventa de energía en México, el más grande de la época, el año 9, entre Acciona Energía, Esteban Morràs, Pamplona, relación con México, y Cemex, que es la segunda cementera del mundo. Fue un contrato, un PPA que llaman virtual. Yo cuando leí esto virtual decía, ¿cómo? ¿Un contrato de venta de energía virtual? ¿Cómo? Pues la energía muy virtual no es, ¿no? Pues la energía te transportas, pero no, el mundo de la ficción, digamos, de la tensión energética consiste en que realmente si Cemex financiaba esa planta eólica en Oaxaca, por un lado compraba bonos de carbono y le permitía, digamos, compensar sus emisiones. ¿Y qué compensaba Cemex? Que Cemex usa neumáticos, quema neumáticos en sus cementeras. Aparte de mucha energía, inevitablemente, porque produce intensamente, están quemando neumáticos, como decimos llantas ahí, que los neumáticos, si algo es tóxico para respirar en este mundo, es alguien que está quemando neumáticos. Eso hace Cemex. Pero al comprar el acuerdo con Acciona Energía y con Morràs, lo que hicieron básicamente, una es fingir que estaban en el cambio climático, conseguirse bonos de carbono, porque cuando tú financias, como ahora ese grupo noruego que es el Guipúzcoa, ¿no? Financias unos aerogeneradores y así, digamos, compensas el hecho que tienes que extraer o petróleo o lo que sea. Entonces, el acuerdo en México fue este. Y a cambio, le vendió Calderón algo tan genial como que la empresa pública de electricidad se ve obligado a regalarle la transmisión eléctrica porque pues ellos son buenos y son verdes. Es Esteban Morràs, ese es el mundo que creó. Ahora bien, y aquí es donde ya pasaré a Pablo, digamos, para que les cuente un poco, ese mundo que tenía algunas reglas muy pequeñas, ese mundo, o sea, a ver, Morràs habló hasta con Mario Gaviria, ¿no? El ecologista, ¿no? Fue a ver incluso a gente que estuvo con Telemois y les vendió la idea de que el mundo iba a ser eólico, renovable y que habría para todos. Tuvo una gran capacidad, hay que ser honestos, para convencer a muchísima gente, desde el mundo aversale hasta el ecologismo. Casi habló con comisiones, hasta habló con Greenpeace en aquel momento. Se puso el teléfono para hablar con Greenpeace, con ecologistas en acción. O sea, tuvo una gran capacidad para maniobrar en un mundo que se oponía pues, a Iberdrola. Pues ¿quién no odiaba a Iberdrola, no? Pero tuvo esa capacidad con una empresa nueva, mixta, obviamente,
de generar un consenso eólico, generar un clúster en Navarra, que aún hoy en día, pese a todo, aunque Siemens Gamesa ya está prácticamente destruida y ese clúster industrial está en vías de desaparición, creó un mundo realmente que, pues quieras o no, ha sido fundamental en los últimos 30 años, mínimo en Navarra, sin ninguna duda. Ese mundo que además le dio a Iberdrola la dirección para seguirle y entrarle a gran negocio de las renovables, creó el régimen especial y creó incluso pues, en México uno de los desastres más importantes que han pasado con la destrucción de la compañía pública de electricidad. Es el mundo que creó. Ahora bien, sus herederos, esa burguesía renovable que también creó él, a través de la creación de Acciona Energía, que sigue siendo el segundo más importante en renovables, pues lo que sucedió es que al final del día creó una burbuja especulativa de grandes dimensiones, siempre con dinero público, porque no hay de otra, no hay burbuja en este país y en el mundo sin la aportación del Estado, que ha creado la crisis, yo diría que no final, pero definitiva. Porque hubo un tiempo, y aquí acabaré mi parte, porque creo que es importante que veamos a la parte final, hubo un tiempo que el consenso renovable, que digo yo, fue total. No se podía discutir, o sea, había que instalar molinos, generadores, fotovoltaica. Casi la única discusión que había es cuando las primas a los huertos solares, ¿no? Y cuando la gente que invirtió, pues les cambiaron las primas, que eran excesivas, pues y acabaron yéndose casi a la ruina muchos de ellos y entró la gran empresa. Pero nadie discutía las bondades absolutas, al punto que, bueno, uno puede hasta creer que la eólica y el gas no van juntas, ¿no? Y que obviamente no hay, como sabe cualquiera que está en el mundo energético, la energía renovable, entre comillas, renovable nada más por el uso del sol y el viento, porque pues el acero, el concreto, lo que se está usando son materiales hechos todos con hidrocarburos, el transporte, la huella de carbono. Si han visto un aerogenerador últimamente, como son de grandes, es que, vaya, no hay nada más industrial que un aerogenerador, digamos, en todos los sentidos de la palabra. Pero había un consenso que empezó a romperse una vez sucedió lo que Morrast, es cierto, había previsto que no debía pasar. Cuando ya te vale, cuando no te importa romper espacios naturales, cuando ya se trata de ocupar cualquier espacio y buscar la mejor conexión eléctrica, que alguien pague la línea de transmisión eléctrica, que por cierto, eso lo pagamos nosotros. En los peajes, en los recargos del recibo, esto que tiene tantos, incluimos que la red eléctrica estamos pagándole para que más privados armen nuevas líneas de transmisión, digamos, y eso hay que seguir pagándolo siempre en el recibo. Pero poco a poco esto fue rompiéndose porque como negocio, como burbuja, fue creciendo y creciendo. Ahora hay fondos nuevos, obviamente, por tanto, y poco a poco fueron destruyendo la complicidad que se creó por un tiempo, ciertamente, con una parte del ecologismo, no con toda, digamos, de que, bueno, pues que allí había un futuro, una solución, una transición, una vía, una tercera vía, como diríamos en los 70, una tercera vía entre Moscú y Washington, digamos, esta era la renovable. Eso no pasó y ahora estamos en una fase muy delicada, además, en el cual, como siempre, con la excusa de que pues, hay que hacer lo que sea para evitar el cambio climático, empezamos ya a señalar, hacemos ya cacerías de bruja, lo que comentamos ahora de la campaña contra Antonio Turiel, por ejemplo, de que si criticas que, perdón, quieren de renovables, ¿qué está pasando con los polígonos? Pues prácticamente ya empiezan a usar el clásico término del negacionismo, que hoy en día pues, ya sirve para todo, ¿no? Ya te acusan de eso, prácticamente ya te vas fuera de la arena pública, desapareces, eres un monstruo, pero obviamente ya muchísima gente, en la mani que hubo hace 2 años en Madrid, ¿no? Asignó las renovables, creó una dinámica nueva, por primera vez hubo un cuestionamiento y eso, para la gente que está metida en un negocio que además es una burbuja que le queda poco tiempo, por el aumento de costos, porque además no va a seguir funcionando, tarde o temprano esto va a cambiar la dinámica. Los próximos 10 años no podrá seguir más con la eólica marina, que es ruinosa si no la pagas con contratos de diferencia, cosas muy complejas que vamos a pagar en los recibos, como en Gran Bretaña, que Iberdrola vive de eso. Llaman contratos de diferencia, ¿no? O sea, el precio más alto de energía que es el que lo paga el usuario. Como este mundo va a seguir siendo un problema y si no cambiamos la dinámica, hay de dos. Hay propuestas que hablaremos de la generación distribuida, porque en esta propuesta que, a ver, ¿qué sentido tiene, pregunto, que Forestalia haga campos y campos de eólica cuando realmente, por cierto, el Estado no es nada complicado hacer eso? Lo compran en China y lo instalan pues, en 5 minutos, no en 5 minutos, pero no es la gran cosa instalar. Es complicado el proceso de llevar esas grandes armatostes al terreno, pero en realidad, ¿por qué no lo hace el Estado eso? ¿Qué sentido tiene seguir promoviendo cosas que ni siquiera ya están hechas en este país, ni siquiera en Pamplona ni en Galicia? Ya han cerrado todas las empresas que construían, al menos las tuberías principales. Realmente, ¿por qué estamos promocionando un negocio? ¿Por qué ni siquiera se habla
estatizar esa parte, cuando realmente ahora, y aquí acabo, la última subasta que se hizo ahora de renovables, ¿se acuerdan? Cuando al cabo 25 años de primas y régimen especial tienen que acabar, ¿no? Estábamos de acuerdo que no podíamos ahora hacer una subasta finalmente de renovables. Nadie apareció porque el precio que ofrecía en la subasta del gobierno era muy pequeño. Pues no me interesa. En el mercado spot todo el mundo gana a precio de champán. Aunque ahora tengamos el tope al gas, que sigue pagando el usuario, finalmente, la cuestión esencial es que todo el mundo está ganando ahí. Todos ya le gana cualquiera. Ahí no hay ni buenos ni malos, todos son villanos completos. En este negocio, digamos, del mercado spot, le gana todo el mundo. Entonces, es cuando sigue el tema. Van a seguir entrando porque el negocio ahora, como hay subvenciones nuevas, europeas, entonces ya es una lucha prácticamente de territorios totales. Lo de Tramuntana en Cataluña, bueno, los planes en Cataluña son impresionantes. Cuando un país vive de lo rural y del turismo, pues hay una confrontación inevitable. Ha llegado, y ahí es donde yo creo que el legado de este Morras, de ese mundo que Iberdrola tomó de gente que en Navarra lo pensó, ahora está en cuestionamiento y cuando menos es el momento, creo yo, y para este libro y lo que estamos aquí discutiendo, de replantear muchos temas. Porque hasta ahora, cuando hay un consenso, como pasa siempre, cualquier tipo de discusión o debate es visto como casi como Lutero en tiempos de la Iglesia. Siempre es un peligro de que algo va a pasar. Hay señales de que es necesario este debate, ya no hay más tiempo porque además uno va en el tren, ¿no? Y ve todo el Valle del Ebro y, madre de Dios, si ahí está, lo que viene es peor. En Cantabria es separado, por cierto, pero yo le dejaría la palabra a Pablo que nos cuente de cómo terminó el consenso eólico, de no tocar espacios, y cómo en Navarra ya se ha roto completamente y por qué y cómo pasó. Así yo diría que permite que Pablo acabe esa parte que yo hablé de la historia y ahora hablemos de la guerra que tenemos en Navarra, ¿no? Ya. Un torbellino mexicano, ¿no? Hemos tenido... Bueno, yo voy a empezar primero agradeciendo a Chalaparta y a Oriol la invitación a la Fundación Sustray para estar hoy aquí, ¿no? Y no solamente por cuestión de educación, sino porque creo que el mundo de la cultura tiene que estar más unido que nunca al mundo de la reivindicación y de la lucha, en este caso de la defensa del territorio y del medio ambiente. Y es importante mantener esos lazos y continuarlos. Voy a hacer una breve reseña del libro, que no me lo he leído entero, pero he leído parte. La voy a hacer breve porque he cobrado poco por ella, entonces así compensaré la invitación. El libro, cuando nos conocimos Oriol y yo el año pasado, está enfocado, yo creo que a destripar, en este caso Iberdrola, pero valdría para cualquier tipo de oligopolio energético que él ha citado ya varios, que luego podremos concretar. Que vivimos en esta piel de toro que es la península ibérica, ¿no? Pero que es un caso muy sintomático de hacia dónde va el capitalismo verde, sobre todo en todo el proceso de concentración del gran capital en muy pocas manos y del control de la energía, no solamente por cuestiones económicas, sino también por cuestiones de estrategia y de geoestrategia a nivel mundial. El libro yo creo que es muy recomendable su lectura. Luego cada uno podrá sacar sus conclusiones y estar a favor o no de determinados argumentarios que se hacen. En línea básica viene a denunciar lo que os ha resumido en parte con el caso Navarro, a otros niveles, sobre todo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y es un claro ejemplo de un análisis que no está bien visto por los grandes medios de comunicación y que probablemente no va a recibir la publicidad en esos grandes medios para su lectura y ya no digamos la venta en grandes librerías, ¿no? Porque lógicamente estás tocando a la mafia y la mafia pues tiene nombres y apellidos en el sector energético y uno de ellos y de los más importantes es Iberdrola o Iberdrola como algunos compañeros de Ecologistas Marchan en la Comunidad Autónoma Vasca de Navarra hace tiempo sacaron esa web, ¿no? Sacando todo lo que estaba haciendo Iberdrola a nivel internacional de ataques a los territorios, sobre todo, y al medio ambiente. En el caso de Navarra, para que os hagáis una idea, cuando hace aproximadamente 2 años, Martín principalmente, que fue el encargado de preparar el documento y tal, va a hacer ahora 2 años, sacamos el documento del boom de las renovables, el nuevo boom de las renovables. Ya decíamos que era un nuevo boom, porque ya había habido uno anterior, como bien comentaba Oriol.
Había un listado de unos 30 y tantos proyectos aproximadamente. Entonces, apenas 2 años después nos hemos ido a los 100 y pico proyectos directos o indirectos vinculados a la construcción, promoción y especulación del concepto de producción de energía renovable en Nafarroa. Sobre todo vinculados a lo que es el sector eólico, pero sobre todo también al fotovoltaico, el solar en este caso. En la mayoría de los casos, algunas son empresas sociedades limitadas, no parecen grandes empresas, pero muchas veces son la antesala de lo que luego va a ser una concentración, porque ese tipo de empresas acaban siendo compradas por otras más grandes, etcétera, etcétera. Hay un caso muy concreto en Navarra de una sociedad limitada que se quedó con la concesión en unas poblaciones de la zona media, que ha acabado siendo, sin poner todavía ningún molino, aunque tenga la concesión de construcción, adquirida por un fondo de inversión árabe. Una empresa muy navarra que acaba teniendo su capacidad de dirección y de decisión, lógicamente, fuera de Navarra. No ya que esté en manos privadas, que también, sino es que encima no tiene ya ni la capacidad de tomar las decisiones en el propio territorio donde va a producir. Eso mismo se puede producir en otros casos, como ha comentado un poco de pasada en Guipúzcoa, con el fondo noruego público, con los molinos que quieren hacer, o como se quiere hacer también en diferentes sitios, que es la nueva burbuja especulativa, que es con toda, no nos ocupa todavía Navarra hasta que nos recuperemos las costas, pero que se está dando también en diferentes costas del Estado español y en otros sitios. En el caso de Navarra hay que recalcar que, por ejemplo, refiriéndonos a Iberdrola y a EHN en un momento determinado se privatiza o se regala. En esa privatización a la familia Entre Canales Acciona, y con el dinero que se saca de ahí, ¿qué hace el gobierno de Navarra? Pues compra acciones de Iberdrola en el mercado estadounidense. Un caso que tendría que haber sido de facto estudiado y analizado e investigado por la justicia. No tendría, pero casualmente aquí no pasó nada. Cuando se volvieron a revender esas acciones de Iberdrola, el propio patrimonio del gobierno de Navarra perdió millones de euros porque se vendieron a más bajo coste del que se habían comprado. Todo ese es el proceso que se está dando y que comentaba antes de esa burguesía que en Navarra ha tenido tanta influencia, porque al final son pirañas este tipo de empresas que se muerden entre ellos, pero nunca se acaban de desangrar del todo. Ya estamos la plebe, ya estamos el rebaño, para que nos sigan sangrando mediante los recibos, en este caso de la luz, o en el pago a las petroleras cada vez que llenamos el depósito de nuestro coche de combustible, ¿no? En estos momentos en Navarra tenemos un riesgo como en el resto de la Unión Europea. Hoy no sé si se habrá ya hecho o no, no tengo esa información, pero la Comisión de Ministras y Ministros de Energía de la Unión Europea iba a tratar una reglamentación que lo que iba a hacer era saltar por los aires, lo mismo que comentaba Oriol, que era un poco el caso de Navarra, de respetar las zonas, por lo menos, de biodiversidad y naturales lo máximo posible. Eso se lo van a saltar, y la intención, dado que el gran lobby o cabildeo, como dices tú, energético a nivel europeo, está forzando y presionando en diferentes sectores, en el sector energético, pero también en el de la minería y en otros sectores, para cambiar la poca legislación o la legislación adecuada, que aún así se queda corta en muchos casos, para la protección medioambiental y del territorio y en el fondo de las personas, para el beneficio privado de unos pocos. Y esa es en la situación que estamos. El gran capital ha entrado en una fase de colapso financiero y necesita mover la máquina, y el sector de las renovables en estos momentos es lo que más les va a favorecer los beneficios a corto plazo, aunque vaya a saltar por los aires, como saltó en su momento, si os acordáis, todo el tema de lo que eran huertas solares. Si os dais cuenta, además, el concepto y la nominación de los términos eran huertas solares, luego resulta que eran parques, al final acaban siendo polígonos. Y es la industrialización del medio rural y del medio natural.
que es lo que le falta al gran capital para intentar ya cerrar todo el proceso especulativo de control social y del territorio. Es necesario que hagamos, lógicamente, una transición. Yo hablaría ya de revolución en el tema energético, porque es necesario cambiar el modelo, no solamente de energía, sino el modelo de consumo y de relaciones que tenemos las personas y las sociedades en el occidente, sobre todo, con la naturaleza y con otros territorios. Hasta ahora hemos estado viviendo, digamos, de la extracción masiva de la energía, minerales, etcétera, de otras partes del planeta, y ahora ya, cuando se están acabando, en muchos casos, porque hay gobiernos que se rebelan o que no son dóciles a los grandes intereses de los oligopolios, pues resulta que hay que empezar a reventar el territorio aquí. Y por ahí viene el tema de las renovables. Por ahí viene también el tema de la minería, como es el caso de Minamuga en la zona de Sangüesa, o el caso de Erditz en la zona de Baztán, ¿no? Que al final, pues incluso te van a vender la moto, y así lo hacen, que es una forma no solamente de creación de puestos de trabajo, mantenimiento y tal, sino sobre todo de llegar a procesos de soberanía energética, de soberanía, digamos, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo es todo una gran mentira, porque al final lo que se pretende producir en el tema de renovables va todo para el negocio y la especulación, y para la exportación, en este caso para el mercado europeo, como se está viendo con los grandes proyectos que hay de líneas de muy alta tensión y de alta tensión para trasladar toda esa producción. El caso de Forestalia que ha comentado Oriol es asombroso y totalmente... porque es un ramal que viene hacia Navarra, pero es un ramal que va hacia Cataluña también, o sea, y lo que se pretende es conectarlo con el ramal que va a ir marítimo hacia Francia, pero es que hay otros proyectos que tiene Red Eléctrica, que los están guardando en el cajón y los sacarán en su momento, de atravesar el Pirineo Navarro por la zona de Baztán también, con un proyecto que probablemente reciba incluso el beneplácito de la Unión Europea de una nueva línea de alta tensión. El caso es seguir haciendo grandes autopistas, grandes líneas de alta velocidad, grandes autopistas eléctricas. Aeropuertos ya no pueden hacer más porque ya no da más de sí, y encima ya están anunciando que los vuelos baratos se acaban, con lo cual va a haber cada vez más aeropuertos vacíos probablemente. Pero en el tema de la energía, que es algo fundamental para el mantenimiento no solamente de la vida de las personas, sino también para el mantenimiento en estos momentos del movimiento del capital, es donde se han metido todas las zorras en ese gallinero, y zorros hablando en plata. Y es a la que están. Y están intentando, pues pegándose codazos, sobre todo entre el oligopolio vinculado a la electricidad, pero también en el de hidrocarburos. Ahí tenés el caso de Repsol, que está recolocando sus inversiones también para vincularse más a las renovables, ¿no? De ahí también están empezando a hacer sus propias comunidades energéticas, que en origen era un modelo de carácter mucho más social, mucho más horizontal y mucho más cercano. Se están apropiando de esa terminología y se están apropiando incluso del concepto. Y luego lo siguiente que está sucediendo, de ahí vienen las prisas que a nivel europeo, pero también a nivel peninsular quieren hacer, es intentar generar el mayor número posible de proyectos para, entre otras cosas, entre estos 2-3 años próximos, capitalizar el mayor número de subvenciones posibles que vengan desde los fondos Next Generation a otro tipo de fondos públicos de la Unión Europea. Lo ha comentado Oriol. Al final, todo este tipo de industria, todo este tipo de empresas que están hablando de libre mercado, de capitalismo, digamos, verde, etcétera, necesita grandes sumas de capitales públicos. Y lo están consiguiendo vía subvención directa o vía recibo, en este caso, de la luz. Son las dos formas directas que lo están consiguiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si echamos la vista atrás, estamos en estos momentos, desde hace ya algún tiempo, con el mayor número de instalaciones renovables en funcionamiento en el Estado español, y todo aquello que se nos prometía, que cuanto a más renovables hubiese, más barato iba a ser el recibo de la luz, es mentira. Está la luz más cara que nunca, no solamente por cuestiones geoestratégicas a nivel internacional, sino sobre todo por cuestiones de mercado.
¿Por qué? Porque el mercado eléctrico, en este caso, también otros, está controlado por los oligopolios, no está controlado por ningún poder público. Entonces, es imposible, sin una intervención decidida por parte de los poderes públicos, no solamente en el precio, no solamente en la capacidad de producción, sino en la propiedad, que se puedan ajustar los precios a lo que realmente necesita la población para tener una calidad de vida digna. Yo ya no voy a hablar ahora de medio ambiente, hay muchos informes por ahí, no voy a hablar de ecologismo porque creo que ya está tan manido que lo mismo lo utiliza Iberdrola como lo utiliza el movimiento ecologista habitualmente, y al final ya estamos en una sociedad tan vaporosa, tan gaseosa, ya no es ni líquida, ¿no? Antes hablaba de la política líquida y tal, estamos ya en la sociedad gaseosa, se mezcla todo, ya no distingues quién es quién, sino que vamos a hablar de la pela, vamos a hablar de la propiedad, vamos a hablar realmente de quién se está beneficiando con estos modelos. Y en ese sentido, grupos que hay en Nafarroa vinculados a las plataformas, grupos ecologistas que llevan años, la propia Fundación Sustrai Erakuntza, etcétera, llevamos tiempo denunciando y además argumentando que hay que apostar por las renovables, pero no así. Y que hay que hacerlo planificando democráticamente el modelo, socializando la producción y teniendo un control público de abajo a arriba, donde los ayuntamientos, los concejos, las administraciones más cercanas a la ciudadanía sean las verdaderas, digamos, propietarias y controladoras del modelo. Es la única fórmula, aparte de, lógicamente, quitar el poder que tienen los oligopolios, eso en Román Paladín es nacionalización, estatalización o socialización, y hacer una planificación democrática de unos topes de consumo para mantener también una calidad de vida digna para toda la población. Porque si no, vamos a seguir abriendo cada vez más las brechas entre las propias poblaciones que vivimos aquí en Occidente, pero también con otros territorios. Y los problemas migratorios, los problemas del cambio climático y tal, no se van a solucionar si mantenemos este modelo expansivo financiero que sigue estando vinculado también al sector energético de carácter especulativo. En estos momentos en Navarra, es cierto que el propio gobierno de Navarra pues, ha hecho su labor en parte, pero es una labor coja, porque entre otras cosas no hay ni los medios ni el personal suficiente para hacer toda una analítica y todo un control realmente de todos los proyectos que se han presentado. Y nos estamos encontrando que en Navarra está pasando, aunque no es público, pero el último caso, por irnos un poco más lejos, que siempre es mejor hablar de los lejanos, ¿no? En la Comunidad Valenciana han caído miembros del gobierno de la Comunidad Valenciana porque estaban cuestionando el modelo de sobresaturación de polígonos solares y eólicos en la comunidad. ¿Qué ha pasado? Pues que los cabildeos, que dice Oriol, se han encargado de presionar a la presidencia de la Generalitat y cargarse a esos altos funcionarios o a esos dirigentes políticos que tampoco es que estaban parando los modelos, sino que como tienen prisa, lo que hablábamos antes, para pillar las subvenciones, pues estaban tomándose su tiempo para tomar decisiones y estaban planteando incluso el que algunos proyectos no saliesen. Bueno, pues se los han cargado y han puesto a gente que alguno de ellos no viene precisamente de la formación ni del trabajo en materia de renovables, al frente del departamento y de las direcciones de energía para que faciliten no la defensa de la biodiversidad ni una mejora de la calidad en el suministro y del precio para la población valenciana, sino los intereses de empresas que llevan tiempo presionando, entre ellas alguna con sede en Valencia, aunque tenga capital noruego, ¿vale? Es importante que veamos que el caso Iberdrola es el caso de Acciona, es el caso de Endesa, que de ser una empresa pública pues ya es privada y encima está en manos italianas, de la empresa pública italiana de electricidad todavía. Es el caso de todas las empresas que vemos en el día a día que están controlando, digamos, el sector. En Navarra concretamente, para que veáis un poco el asunto, Iberdrola lo que hizo fue en su momento, aparte de tener FENSA, Fuerzas Eléctricas de Navarra Sociedad Anónima, que fue la originaria de la central térmica de Castejón, se permitió el lujo durante varios años
de no poner en funcionamiento esa central térmica porque no le salía rentable, porque no lo convalidaba con el precio del gas. Y cuando le ha interesado, la ha vuelto a funcionar. Pero todos esos años que no estaba funcionando y no producía energía eléctrica, ni quemaba gas, estaba recibiendo subvenciones públicas, porque tienen subvenciones públicas ese tipo de centrales para estar dispuestas, como bien ha dicho Oriol, en pocas horas ponerse a funcionar. Entonces, estamos hablando de una verdadera mafia que cobra por todos los lados. Que si lo lógico es que se generen beneficios, esos beneficios redundan en la comunidad y no en la mayoría de los accionistas, que hay muchos accionistas que son pequeñitos, es verdad, y algo de dinero se llevan, pero los gordos, entre ellos el fondo catarí, que tiene el 9% de Iberdrola, es el que se lleva más pasta. Casualmente Galán estuvo hace pocos días en el Mundial de Qatar, de fútbol. Y estuvo no porque le guste el fútbol y financie parte de la selección española de fútbol, es porque resulta que Qatar es uno de sus mayores accionistas. Igual sí le gusta el fútbol. Bueno, igual también le gusta el fútbol. ¿Quién sabe? Pero también estuvo hace poco el primer ministro de Alemania firmando con Qatar, aprovechando el negocio del fútbol, para suministro de gas. También están los ingleses con los cataríes cerrando el tema del gas, porque entre otras cosas es de mejor calidad que el que se trae de Estados Unidos, proveniente del fracking. Exacto. Estamos contaminando mucho más en este último año con todo el gas que se está trayendo principalmente de Estados Unidos que lo que se hacía anteriormente, cuando se traía el gas principalmente en el caso ibérico de Argelia, sobre todo. Entonces, estamos en una situación en la que geoestratégicamente, políticamente, está todo muy convulsionado. Hay una lucha por los mercados y una lucha por la propiedad también de muchas materias primas que están empezando a ser, digamos, escasas o muy difíciles de encontrar o que no hay para todos. Y lo siguiente que viene es pensar que lo vamos a solucionar con las renovables. No. No hay capacidad física en el planeta para mantener el modelo de consumo y de explotación planetaria que tenemos y transformar toda la electrificación que viene a suponer un 20% realmente del gasto del consumo de energía total que tenemos con renovables. Porque entre otras cosas, lo ha comentado antes Oriol también, lo hemos comentado mucha gente desde hace tiempo, para sacar los minerales que son necesarios para hacer, por ejemplo, las pantallas de fotovoltaicas, pues resulta que hace falta mucha energía de origen fósil para esa extracción de minerales. Y aparte es que no hay minerales para todo, que es que necesitaríamos 2 o 3 planetas probablemente para transformar todo y cambiar, digamos, los consumos o los usos en estos momentos y electrificación de todo el sistema. Y poco más. Hay mucho más, pero tampoco vamos a... Para no extendernos, por mi parte por lo menos, y si queréis pues hacer preguntas y demás. Pero yo os aconsejaría, aparte de comprar el libro, que lo regaléis estas Navidades, sobre todo que lo leáis, y que lo leáis desde una perspectiva también de no todo lo que dice tenéis por qué estar de acuerdo, pero que gran parte de lo que se escribe ahí, sobre todo, es verdad. Otra cosa es que se esté uno de acuerdo, pero es verdad. Y la verdad es tan difícil de encontrar en estos días en los medios de comunicación. Hay tanta publicidad y tantos mecanismos de tergiversación del pensamiento que se están lanzando, que por eso hay que volver a recuperar la lectura en libros de papel, que probablemente es una de las cosas que se están perdiendo también. Gracias. Pues si queréis preguntar algo o comentar, pues si hay tiempo aún, ¿no? ¿Qué hora es ya? Sí. Ajá. ¿Eh? Sí, lo de hoy, lo que sí. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que, aunque he leído el texto completo, de momento hace falta más energía aún para generar el efecto, ¿no?, del sol que la energía que se ha generado, que se ha creado realmente
vamos a ver, porque igual que, primero, que los tiempos históricos es lo que falta para que esto se pueda convertir en una central. No, o sea, tampoco hay que negar que esto que se ha buscado por muchos años, por primera vez se ha comprobado que se puede hacer, ¿no? Porque esto llevaba... Pero vaya, no, pero para que esto se convierta, falta, vaya, igual la energía nuclear tardó la civil, ¿no?, en ser viable realmente, pues casi 25 años, desde que más o menos empezó a producir primero como arma, claro. Vamos a ver que habrá una posibilidad, sin duda, porque las inversiones que se han hecho para esto, porque, a ver, obviamente, claro, en las dos corrientes que existen, que yo también en el libro comento, porque están los ecomodernistas y los ecocolapsistas, digamos, y hay escuelas, a ver, la idea de la fisión, de la fusión, no la fisión, ya existe, la fusión nuclear, hombre, claro, el problema es que si existiera, generaría esa energía ilimitada, entre comillas, que hasta ahora ha sido imposible, porque de una u otra forma, y por eso las renovables no son ninguna solución, no lo son realmente, porque dependen como de la producción de la renovable. Y no solo esto, gran parte del problema que comentábamos con Turiel es que cualquiera que diga que hay un problema de intermitencia, de variabilidad, que realmente para un sistema eléctrico las renovables son un problema. El costo real, y eso en el libro insisto mucho, el tema de los costos del sistema. Cuando el rollo que decíamos, cuando llevan diciendo que cuando haya renovables, ¿no?, toda la energía será más barata, pero no, porque cada intermitente requiere un respaldo. Y si hay que pagar el respaldo. El mercado de capacidad, que hacía que Castejón estuviera parada, pero había que pagarlas porque tienes que tener una infinidad, una de centrales de respaldo. Si le entras al almacenamiento energético con baterías, ni te cuento. Australia, cada vez que ponen ejemplos lejanos como Australia, es que pues, hoy en día en Internet puedes leer lo que pasa en Australia. Las baterías de Tesla te aguantan 1 minuto de la energía necesaria en Australia en la noche. O sea, cualquier ingeniero eléctrico, le guste o no, cuando le hablas de las renovables, de la fotovoltaica tiene un problema de curvas muy claras. Cuando no es invierno, porque hay menos insolación, en verano, en California, que es el estado más avanzado, los problemas son constantes. Está la curva del pato. Hay energía cuando no hace falta. Es decir, que tengamos eólica el sábado a la 1 de la tarde, que el típico rollo cuesta 0 euros, nunca ha costado 0 euros. Cuando se hace la casación, nunca son 0 euros, pero a la 1 de la tarde del sábado no importa mucho porque los picos de energía son siempre los mismos, y son en la mañana y en la noche. Si no cambiamos la dinámica de la empresa, el capitalismo, y adaptamos nuestros horarios a los ciclos naturales, pero esto no va a pasar exactamente, ¿no? Entonces realmente no es el caso. Pero yo digo, entonces, lo de la fusión, lo de la fusión, pues hay que ver qué pasa. Ahí sí hay escuelas. Yo confieso que no, ahí también hay que decirlo, yo en ese sentido soy un poco de la vieja escuela prometeica socialista. Yo sí creo que la energía desatada y en manos también del pueblo, si fuera limitada y es más barata y además no fuera contaminante, pues qué maravilla. En ese sentido, hay una discusión. Lo que no hay, creo, ahí sí que aplica la vieja regla maoísta, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo que tenemos claro es que el esquema, digamos, de burbuja, que en el caso español es ejemplar, porque como siempre estamos en la avanzadilla mundial de pelotazos, o sea, es impresionante. Pero el problema es curioso de este pelotazo es que así como cuando hablamos de la inmobiliaria, pues uno podía hablar hasta en la prensa. O sea, ya se sabía que era un pelotazo. Pues que si hablas del pelotazo que supone en España, lo que están haciendo de polígonos, el absurdo que es incluso en términos de energía, la poca densidad energética, si tienes que ganar el país de polígonos y luego cuando no hay viento, tenemos viento, insisto, 1/5 parte del año. No hay más. En Valencia es más ridículo aún, Valencia no tiene ni viento. O sea, en los corredores de viento, que son los de siempre, el sur de Andalucía, el corredor del Ebro y Galicia, pues Valencia no tiene nada. Ahí no sé para qué ponen, pero la mayoría del año va a estar parado simplemente el molino. Es una auténtica locura, pero igual necesitan los nudos de conexión, necesitan generar líneas eléctricas y todo esto lo estamos pagando en el recibo. Solamente sería viable una parte si fueran públicas completamente. Si los grandes polígonos fueran públicos, cuando menos se manejan como parte del sistema. Y ya no tienes que colocar el despacho económico obligatorio, porque a veces además hay picos y problemas. Hay picos de exceso incluso de viento. O sea, el sistema eléctrico es muy complejo realmente, pero el costo real del sistema nunca puede ser lo que el costo promediado de la electricidad. Es que el aerogenerador es baratísimo. No es barato porque el costo del sistema que tiene que respaldar al molino de viento es muy alto y lo pagamos nosotros.
Pero, insisto, el gran problema es que comentar eso, como dice Turiel, significa casi sentencia de muerte. En este país, la única burbuja que tiene digamos, despacho moral es la de las renovables intermitentes. Y no se puede decir cosas que en 2 países están hablando, discutiendo. Aquí realmente te expones porque además el tiempo político es brutal y hay una cantidad de propagandistas de este país que, bueno, al menos, insisto, en tiempos del ladrillo, pues no había propaganda, todo el mundo estaba harto, ¿no? Funcionaba igual y tenían manejo político, tenían lo que querían. Pero cuando menos no estamos venerando al ladrillo, ¿no? Es lo que había. Pero en el caso de las renovables en España, la gente sigue creyendo que podemos llegar al 100% renovable, por ejemplo, ¿no? Pues es que no va a ser el caso, no va a pasar en ningún caso y solamente puede ser barato en caso de intervención pública. Pero ¿alguien está hablando de intervención pública? Aparte de intervenir el tope al gas y detallitos y los parches que se ponen, no se habla para nada. Eso no existe en el debate público. Entonces, como estamos, el único debate público es en Twitter, en el Twitter de energía de este país, consiste en separar mercados, cambiar el marginalismo, pero es una discusión entre burguesía renovables, de quién le saca mayor partido, pero literalmente la mayoría de la gente, una, no entiende nada, la siguiente está fuera de este debate técnico entre gente que está metido en el negocio y a la vez nadie se atreve a decir pues, que el emperador va desnudo. Es que el rey va desnudo. Y si alguien lo dice, pues se expone a procesos, digamos, de cacería de brujas. Y lo peor, por unos compañeros, porque hay científicos que pues, parecen propagandistas y entonces no están aceptando que, como al final uno tiene que vivir de fondos, que donde hay que decir lo que quiere el que paga, pues finalmente los científicos, como todo el mundo, tienen que acabar diciendo lo que pues, quien financia el informe, pues te acaba diciendo cualquier tontería. Y eso es grave, porque a fin de cuentas el debate es imposible. Si finalmente el negocio también es moral, como decía Inés Solán, que es la frase que inicia el libro, que me parece, la voy a leer porque es muy corta y me parece genial, porque es la mejor frase que dijo Galán: la lucha contra el cambio climático es una obligación moral y una oportunidad de negocio. Pero cuidado, nos falta la segunda parte. ¿Cuánto científico, cuánto periodista cree en otras cosas? Está cobrando del negocio y además se siente moralmente genial, digamos, y puede llegar a quien quiera. Y es un problema muy grave porque luego los debates se convierten en algo imposible, ¿no? Porque ya automáticamente, insisto, estás negando el cambio climático, no es negar el cambio climático, pero a ti tampoco te importa un rábano, lo que va a servir no es real. Y mientras tanto, insisto, cuando ves a la gente de Coteña, cómo están viviendo ahora mismo y cómo defienden como locos los negocios de Acciona, porque Pep Puig se fue al Parque del Milagro, que es el primer parque que inauguró Acciona en 2003, ¿se acuerdan? El Milagro fue ahí en Navarra, a defender el modelo de Acciona, porque Acciona era buena y Iberdrola era mala. O sea, no jodas, ¿no? O lo que está pasando ahora, cuando la gente está vendiendo el autoconsumo en sus casas, ¿no? Compra tus paneles solares, compensa energía, y en unos años hasta podrás vender tu energía, que es el plan que viene, con subvenciones al estilo California, ¿no? Ahí la net metering en California, en Beverly Hills, literal, la gente vive de eso. No solo no pagan, es que encima cobran por ser central productora independiente. Mientras tanto, la gente de Los Ángeles, los proletarios, en su recibo, están pagando, digamos, están financiando a los señores de Beverly Hills o de las colinas de Hollywood. Esto es real. Hay una pelea que pueden ver en California ahora mismo impresionante sobre esto. Los ricos tienen sus inversores, sus 20 placas solares, sus 4 baterías Tesla, que además les descuentan de su impuesto sobre la renta, que les sale a la mitad. Y pues si hay apagones, bueno, este año no hubo por suerte, el pobre tiene una tarjeta que llaman Fix Alert, que para que te ingresan ahí $10 cuando te cortan la luz. No pasó este año, pasó el año pasado. Y el rico sabe que como en la peli de La Purga, ¿no? Pues se encierra aguanta la noche porque sus baterías acumulan un poquito y aguantan 8 horas, digamos, cuando hay un corte de luz. Este es el mundo que explican que en California los ricos están dispuestos a jugar a eso y la mayoría de la gente del proletariado de California, pues tiene que andar pagando esperando que no se arruine o que le den $10 en su tarjeta. Ahora todo el mundo quiere estar vendiendo el autoconsumo y la compensación de excedentes. Es un negociazo para muchos, también instalador, para Iberdrola, pero también para mucha gente pequeña que también van a sacar lo suyo. Pero ofrecer esto también es romper cualquier idea de cooperación, porque no va a haber ninguna lucha para hacer pública la energía si una parte de la gente sabe que ahí le va a ganar algo, ¿no? Es un plan, me parece, muy inteligente, hay que decirlo, porque si yo puedo salvarme, y no solo salvarme, ya compensando. Recuerdo un blog de Enrique Dans, uno de los promotores del ecomodernismo en España, dice, oye, enseña su factura de junio, ya no pago nada.
Claro, invirtió 30.000 euros, lo cual, bueno, no pagó nada, pero estás pagando cada mes seguramente, porque tú pudiste invertir 30.000 euros, ¿no? Y compensaste también de una subvención de un 30%, ponle que al final fueron 20.000 euros, ¿no? Pero bueno, es un modelo literal de puro capitalismo. Y les recuerdo que el sueño de Hayek, que hablo en el libro, es que todo el mundo esté obligado a participar en el mercado. O sea, en la energía eléctrica el sueño es este, que yo tenga la obligación de que no me provean una energía mínima, básica, que pues no tengo que estar todo el día con mi aplicación, como hace ahora mucha gente con su, a ver cuánto ahorré ahora, cuánto puedo vender, cuánto puedo compensar con mi aplicación, con mis 20 paneles, ¿no? Pero ese es el punto, que todo el mundo sea propietario y obligado participante del mercado. La energía eléctrica por un tiempo, por unos años, por un siglo, fue un bien público, un servicio público, donde realmente la obligación era proveerle a la gente electricidad. Ahora es que la gente, digamos, se convierte en pequeño productor, el pequeño capitalista, que es el sueño real de Hayek y compañía, que la gente está obligada a seguir las señales de precios, a generar su precio, a vivir en el precio y que todo el mundo viva en el mercado. Es una idea que ahora con el autoconsumo, bueno, este año, bueno, en Navarra y donde hay más casas, con Barcelona, los alrededores de Barcelona, todo el mundo está entrando a esa vorágine, ¿no? Bueno, pues es el futuro que quieren también, que todo el mundo le entre el mercado, por eso. No hay pelea. Iberdrola, Acciona o cualquier mediana empresa, digamos, de estas, te están vendiendo la oferta que tú seas también un capitalista de la energía, ¿no? Y pues claro, la gente desesperada que ya no se introduce, pues bueno, cuando ve mucha gente, si pueden optar por eso, van a optar por eso. Pero una vez la gente optó por eso, divides completamente la gente, entre el que está obligado a seguir con el recibo, ¿no? De los tontos, ¿no? Que llegarán, y la gente que ya se puede zafar, que ya tiene la capacidad de yo ya compenso mi energía, ¿no? Con eso dividen completamente la posibilidad de que haya un frente real para salvar la situación. Por ahí van, ¿eh? Este año el esfuerzo, digamos, va por ahí. Y creo que la verdad y honestamente va con mucha fuerza, ¿eh? Por desgracia. Y es algo que, insisto, estoy viendo que tendrá un impacto real en dividir completamente a la gente que se salva y a la gente que se queda, ¿no? O se jode, perdón. Es algo muy parecido a lo que pasó en los 90 cuando se privatizó Repsol y Telefónica, si os acordáis, que se hicieron acciones, los que somos más mayores nos acordaremos, se hicieron acciones para que el capitalismo social, se habló, o el capitalismo popular, ¿no? El comprar, tener una acción de Telefónica o tal. Al final esas acciones tenían un precio, luego pegaron la bajada, la gente tuvo que empezar a vender la mayoría y se acabaron concentrando las acciones en pocas manos, que realmente son los que controlan. Con el tema de Estados Unidos, porque ha sido la noticia, porque se ha hecho la investigación en Estados Unidos o tal, es que hace unas semanas fueron los chinos también y dijeron algo parecido. ¿También? Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros no estamos en el lado... Son chinos, no es verdad, ¿no? En el lado de la maldad no estamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ecooptimismo que está empezando a haber, y sobre todo lo vinculado al tecnooptimismo también, que trae ese ecooptimismo, parece ser que en sus tiempos era la religión, pues ahora resulta que tiene que ser la tecnología, ¿no? Se nos van a solucionar los problemas, Dios proveerá, la tecnología proveerá. Y es cierto que lógicamente hay que seguir investigando y mejorando y tal, pero resulta que la tecnología tiene unos topes físicos, que es lo que parece que no se quiere ver, ¿no? Y en ese sentido, algunas y algunos abogamos porque hay que hacer una planificación no del decrecimiento de que todo el mundo viva peor, sino para que todo el mundo viva bien, unos cuantos no van a tener que vivir tan bien, ni tener el control de los medios de producción, ni desde luego tampoco el control de la economía como lo tienen en estos momentos, ¿no? Y eso, lógicamente, es lucha de clases en estado puro y se está viendo claramente ahora con el tema energético. O sea, se han disparado en Europa los índices de problemas respiratorios, probablemente peores que en lo peor de la pandemia llamada del COVID, porque hay mucha gente que no pone la calefacción y hay casas con 14, 15 grados. ¿Quiénes son los más afectados? Pues sobre todo la infancia, las personas que tienen problemas cardiorrespiratorios y las personas mayores. ¿Qué interesa en estos momentos? Pues que siga muriendo gente mayor. Es que ese es el modelo en el que estamos metidos y eso lo saben los grandes propietarios. Por eso yo decía que yo no quería hablar ya hoy de medio ambiente ni de defensa del territorio, eso ya lo sabemos. Vamos a hablar realmente de la vida, de la salud de las personas. O sea,
hemos tenido 2 años con una pandemia que nos ha llevado a colapsar el sistema sanitario público, donde había sistema sanitario público, donde no había, pues lógicamente, pues sálvese quien pueda. No se han incrementado las dotaciones sanitarias ni las mejoras en calidad en la salud pública, que es lo que se tendría que haber hecho por cualquier gobierno, me da igual de cualquier color, porque en teoría están para defender a la población, ¿no? Sobre todo en los países llamados democráticos. Pero resulta que se están metiendo ingentes miles de millones de euros de todas y todos los europeos, me voy a centrar en Europa solamente, para financiar la transición, el cambio de negocio de las oligarquías energéticas. Uno de ellos, Iberdrola, que si os acordáis, desde hace casi 20 años o 15, la energía verde. Hasta Vox es verde. Los logotipos de Vox son verdes también. Todo es verde. Lo verde se vende, lo verde se lleva. Los billetes, los dólares son verdes también. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por la banca y los sectores energéticos, en este caso. Son dueños, son los que marcan las agendas, son los que anuncian y tal. Y luego tenemos un problema que es que a la población ya se nos lleva muchos años vaciándonos de contenido crítico, no solamente con el tema de la energía, con más temas, ¿vale? Pero un tema tan sangrante como ha sido la salud pública, con este caso, no hemos aprendido nada. Y vamos a salir más fuertes, y vamos a salir más solidarios. ¿Os acordáis? Ese era al revés. Cada vez más individualistas, cada vez más aislados, cada vez más egoístas. Primero probablemente con el migrante, pero luego va a ser con el vecino. Porque va a haber hostias por las placas solares en poco tiempo, como sigamos a este ritmo. Porque no hay suficiente posibilidad de fabricación. Pero es que encima es la gran mentira. No controla Europa, a no ser que le gane la guerra a China, el sector de las renovables. Y eso es lo que está en juego en los próximos años. Se ha empezado con Ucrania-Rusia, pero aquí el tema está, la gran bronca va a ser con China. No porque los chinos se dediquen a invadir, sino porque los chinos pues, tienen un potencial de miles de millones de habitantes, pero es que se han dedicado a cerrar su negocio, que para eso era la gran fábrica del mundo desde los años 70, y se han dedicado a comprar los minerales y a tener la tecnología suficiente en gran medida para suministrar el tema de las renovables. El caso de Gamesa es muy ejemplar en Navarra. Gamesa era parte propietario de Iberdrola. Se lo quitó Iberdrola en cuanto colocó Siemens. Gamesa ha ido desmontando toda la industria que había vinculada al sector de las renovables en Navarra. ¿Por qué? Si es tan bueno la construcción de renovables, ¿por qué lo has quitado? Porque ya no era negocio. Y les interesa fabricar más en Marruecos. Es que aquí se hablando de Gamesa, hay otro punto importante. Hubo un capital integrado. Iberdrola, a ver, BBVA vendió sus acciones en Iberdrola, lo cual, o sea, en 2007, Francisco González, literalmente, el paquete histórico de toda la vida de la banca eléctrica lo vendió. Es decir, incluso Galán es un proceso de financiarización. Había un capital integrado. El proyecto Morales Iberdrola, si hubiera funcionado, cuando menos, no hay que negarle, era un clúster industrial, era los polígonos, era construir prácticamente todo, digamos, en esta zona. Y Galán también lo destruyó en 5 minutos, no le importó para nada tampoco, eso hay que mencionarlo. Y luego por eso al final mejor se compra en China. Galán es un tiburón financiero y es del Opus, entonces está lo que está. Y esta es tierra del Opus también. Claro, es que Navarra, como dijo Shakespeare, asombrará al mundo y sigue asombrando. Bueno, seguimos asombrando. Pero a lo que iba, entonces, si eran tan importante el tema de las renovables, que es un sector tan estratégico, ¿por qué resulta que empresas, primero públicas o semipúblicas y luego privadas, pero con capital de aquí, han ido desmontando? Hace unas semanas, cuando dicen, Siemens Gamesa entra otra vez tal, no va a haber despidos en fábricas. Efectivamente, ellos no van a despedir a nadie en las fábricas, es que las van a vender. Ellos han puesto a la venta las fábricas que tienen en el Estado español, de Gamesa, las pocas que les quedan. Se van a quedar con un sector tecnológico, como una startup de estas que se llama ahora. Ahora todo el mundo monta una startup y con ingenierías y financieros y ya está. Entonces, joder,
Lo primero que se tenía que haber hecho en Navarra es no habernos cargado EHN o que no se hubiesen cargado EHN como empresa pública de producción, distribución de energía. Ese fue el gran error. Lógicamente, pues Esteban Borràs jugó a lo que jugó, que era el monopolio suyo y a ganar dinero, que ganó millones de euros. Pero las administraciones públicas, que son las que tienen que garantizar el bien público, no están funcionando como tal. Y está pasando ahora, tanto en el actual gobierno de Navarra como en el del Estado español, y ya no digamos con la Unión Europea. Si total, hasta una vicepresidenta del Parlamento Europeo cobra en bolsas dinero catarí para hacer labores de lobby. Entonces, ese es el negocio que se está removiendo. Por eso es importante que entendamos el tema de las renovables y el tema de la energía no como una cuestión mediática o como una cuestión tecnológica, sino como una cuestión de lucha de poderes económicos y de realmente quién se quiere quedar con todo. Y Navarra concretamente ya está colmatada de polígonos solares y eólicos, no da más de sí. En todo caso habría que quitar todas las plantas y polígonos fotovoltaicos que están ocupando el territorio donde hay biodiversidad o zonas del sector primario y utilizar, pues como ha demostrado Aliente recientemente, que con ocupar una parte, digamos, de los techos, de los tejados, tanto de polígonos industriales como de viviendas, se podría producir miles de gigavatios de energía eléctrica. No habría que ocupar ningún sitio más aún, habría que volver a recuperar las zonas ocupadas. Pues no se está haciendo eso, porque como todo obedece al interés privado y le sale mejor a un inversor coger un trozo de terreno, incluso el comunal, nos estamos quedando sin comunales en muchos sitios, privatizando ese terreno, pues resulta que le sale mejor eso que ponerse de acuerdo en un polígono industrial con 20 empresas para alquilarle los tejados, lógicamente. No es por un problema de tecnología, de que las placas en los tejados, no. Pero, lo que ha comentado Oriol, el propio capitalismo te dice, no, pero haz autoconsumo. Y nos van a llenar los campos, nos van a llenar tal, para producir exceso de energía que no se va a consumir aquí ni en 100 kilómetros a la redonda, va a ir a miles de kilómetros. Lo mismo que hay planes de llenar el Sáhara, todo el Sáhara, desde Marruecos hasta Egipto, con placas solares para producir energía eléctrica para, sobre todo, la gran industria alemana. Aquí hay esa, digamos, planificación privada para el beneficio también de unos pocos de producir y exportar energía eléctrica de las renovables. Bueno, pues alguna pregunta, comentario, ya que estamos así bien, ¿no? Optimistas. Comentario, una pregunta, cuestionamientos. Bueno, ahí está lo curioso también. Ahí el ejemplo lo tenemos de cuando el gobierno socialista, que duró del 82 al 96, perdón, generó Endesa, que digo, es la mayor empresa pública, y luego decidió que la apertura de mercado, la liberalización, obligaba, no había de otra. Yo ahí creo, sinceramente, que digamos, la burguesía ibérica siempre ha externalizado la decisión a Europa como una forma de decir que no tenemos de otra. Eso es mentira, porque si fuera así, en el caso francés no habría una empresa pública de electricidad como la que existe hoy en día. La habrían tenido que vender o privatizar. En realidad, cuando un país es fuerte y tiene algún proyecto estratégico distinto, no tiene que cumplir la consigna de Bruselas. En el caso español, por definición, siempre han hecho lo mismo, es que no hay de otra porque Bruselas lo exige. Como se ha visto incluso con el tope al gas, algunas veces hay margen de maniobra, pero en el caso español, también hay que decirlo, llegó Aznar al poder y literalmente vendió hasta la acción de oro. Y eso tampoco lo pedía Europa. Siempre la cuestión de Bruselas ha servido como, o sea, una especie de retórica colonial autoimpuesta, ¿no? Es que soy colonia, es que no tengo de otra, ¿no? Porque es que me dice Bruselas. En realidad, pues igual que Alemania, por cierto, que Alemania es el ejemplo mayor
hablamos de Alemania, que es el caso de la Energiewende. Vean cada día en esa aplicación maravillosa que tienen que ponerse el carbón que utiliza Alemania. 40% cada día prácticamente. O sea, ahí además con minería, la minería alemana es minería de esas así, no se lo abierto, de destrozar campo y campo y campo, ¿no? O sea, se van cargando todo alrededor, básicamente. O sea, sinceramente, esto que Europa no deja ser, que Europa lo impide, sí y no. Depende que los gobiernos también deciden, tienen margen de acción. Obviamente podríamos discutir realmente si el tema de la Unión Europea realmente, que además hay un europeísmo en este país que, pues bueno, es sí muy colonial realmente, ¿no? En España es genial porque en América siempre va de emperadores, pero, joder, en Bruselas van de niño explorador, ¿no? Lo que diga papá alemán, ¿no? Pero algo terrible realmente de cómo funcionan las cosas. Pero digo que en realidad cada vez que se dice Bruselas no es verdad. Igual que Endesa pudo seguir existiendo y pudo seguir vendiendo un mercado público, no se quiso hacer porque realmente el proyecto era privatizar todo. Cierto que el Partido Popular lo hizo más que el PSOE, pero el PSOE, pues como siempre, sigue la corriente, no hay ningún problema. Entonces, insisto, ahora que se hace más complicado, pero lo que también sucede es que en tiempos de guerra como estos, de que hay que sacrificarnos para salvar a Ucrania, pues bueno, genial, ¿no? Pues ahora resulta que para Ucrania, ¿no? Libia la arruinamos y la destruimos y nadie se preocupó por Libia, creo yo, ¿no? Libia es lo que es ahora, un campo, digamos, de esclavos, ¿no? Pero nadie está muy preocupado cuando Libia se destruyó. Pero eso no significa que realmente ahora hablan de... Pero ni siquiera hablan de nacionalizar nada, solo hablan de regular. Es impresionante como incluso en tiempos de crisis energética no hay ninguna planificación pública real. La Unión Europea es ordoliberalismo a un grado extremo, todo regular lo privado, pero siempre garantizando el beneficio y el mercado extremadamente. Y promoviendo siempre fórmulas que al final del día salvan. O sea, sí rescatan empresas privadas, pero no las hacen públicas. Tampoco. En realidad, entonces, quizá hay que plantearnos más bien si Europa como proyecto realmente nos sirve al resto de... Pues, a mí que me hablan, yo no soy europeo, somos europeos, ¿no? Cuando en México me hablan de Europa, digo yo, pues no conozco Europa, sinceramente. Hay una alta burocracia, una dictadura no elegida, se llama la comisión, ¿no? Que decide por todos nosotros, pero realmente también la burguesía de este país decidió que era genial externalizar a Europa el trabajo rudo, ¿no? Lo hace muy bien y cada vez dice lo mismo. Europa no nos deja. Pero ¿quién dejó que Europa interviniera como intervino? Pues varios gobiernos. Ahí sí que da igual en Vitoria, da igual en Barcelona, en Madrid. Siempre la culpa es que no podemos hacer nada porque es que Europa lo impide. Pero ¿quién permitió que Europa tuviera ese poder de influencia? ¿Quién permitió que mandara en cosas que ni tocaban, no? Bueno, pues hay que plantearnos que realmente la idea fue de que Bruselas se encargara de hacer el trabajo sucio. Y bueno, lo hace muy bien y ahora ya estamos que no hay nada que hacer con la vida. Mientras tanto, pues a seguir jodiéndose, que es un poco lo que decía Fernán Gómez, ¿no? A la mierda, ¿no? Decía siempre, ¿no? Así murió el pobre, ¿no? Pero bueno, insisto, cada vez que me hablan de Bruselas, digo, hombre, antes de Bruselas hubo gente que decidió que Bruselas tuviera ese poder, ¿no? Hay que ser claros. Ahí sí que todos son iguales, ¿eh? PNV, PSOE, bueno, que se encargue el jefe superior, digamos, ¿no? Le dimos un poder que ni siquiera estaba en ninguna carta europea. Se le dio el poder y claro, cuando el poder ya no se cede si no es que alguien lo obliga, ¿no? Pero bueno, es otro tema. No quiero entrar aquí a Europa porque al rato dirán que soy del Brexit y no quiero que digan eso. Soy europeo. No me gusta Bélgica, pero soy europeo. ¿Algo más ahí? ¿Comentario?
gas. Y del gas, ¿no? Como bien dices, yo también soy ingeniero eléctrico y conozco muy bien, precisamente esa aplicación lo demuestra, ¿no? Como en Alemania es el país que más se ha invertido en la energía eólica y cuando no hay viento, pues directamente pues eso que no buscar, ¿no? Porque no les tiran, por mucha inversión que hayan hecho. Entonces, a veces en esta lucha parece ser que la única alternativa es, por supuesto, el crecimiento y la soberanía energética. Pero el planteamiento tiene que ser también creciendo desde un decrecimiento brutal. No sé cómo lo planteáis vosotros, cómo se puede defender o qué modelo defender energético cuando estáis comentando, ¿no? Pues hacerlo público, pero a nivel de cambio de sistema en una crisis que no vamos a encontrar tan gorda, en la que no va a haber muchos años, ¿no? Precisamente viviendo la mundial con los problemas después de los años. ¿Qué modelo defender ahora? Un poco que, no sé, la experiencia que tenéis, ¿qué podríamos defender y cómo se podría luchar, ¿no? Bueno, para ir acabando, porque ya es un poco tarde y ya tenemos que ir acabando. 5 minutos nada más para terminar. Yo creo que ahí empieza lo bueno, pero aquí lo dejamos. Porque, por ejemplo, ahí sí que en mi libro se van a sorprender, supongo que en cierta... Porque yo ahí digo que, es decir, como le decía un amigo gringo, que ya nunca más me llamó, creo, yo soy de la vieja escuela de la Tennessee Valley Authority. Digamos, para mí, por ejemplo, a ver, caso catalán, y te digo, para ya generar polémica, ya para calentar el ambiente, porque creo que hace un poco de frío, pues a ver, por ejemplo, en Cataluña vivimos en la inopia. La gente cree que la energía de Cataluña, no sé, viene de Aragón, de la eólica, ¿no? Pues no, 55% de la energía viene de Ascó y Vandellós. Hay 3 reactores nucleares, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ajá, lo cerramos. Muy bien, ¿después qué? Agarramos energía nuclear de Francia, hacemos una línea de alta tensión, de ultra alta tensión desde Francia, digamos, o metemos miles de la propuesta alternativa de Pep Puig y Ecotecnia, digamos, metemos todo Cataluña lleno de parques eólicos que pues, Cataluña, excepto el corredor del Ebro, no hay buen viento y el Ampurdán no hay buen viento. Pues si hemos todo el Ampurdán lleno de viento, el turismo deja de venir también. O sea, son alternativas que en el caso catalán lo nuclear no es una hipótesis, es una cruda realidad. Ahí está. Y otra cosa me sorprendió porque me tocó hablar con una vieja compañera del movimiento antinuclear de Ascó, que más viuda de un militante que yo conocí de niño, que cuando estuve en el movimiento antinuclear, y claro, me decía cómo cambió la vida de Ascó. Y cómo la gente ahí, por el trabajo que da la nuclear, porque claro, es un empleo de los mejores pagados. Las nucleares siempre han sido fuentes de empleo de las mejores pagadas. O sea, solamente por la limpieza de 2 años del reactor de Ascó, mucha gente vive un año completo solamente limpiando el reactor en el ciclo que tienen de paradas de cada 2 años. Entonces, yo en general soy la idea de, por ejemplo, las nucleares yo las hemos pagado 2 veces. ¿Por qué no copiamos en Cataluña la nuclear? O sea, literalmente, ¿cómo es posible que sigan teniendo nucleares que en las 2 moratorias y que no les hemos pagado 2 veces? Hágase una auditoría y que la Generalitat controle las nucleares, que realmente deberían ser públicas, literalmente porque se han pagado ya en el recibo del 85-2015, se pagaron. Se acabó de pagar en 2012 o 15, no me acuerdo exactamente. Claro, esa es mi propuesta. Ahora, lo bueno es que esa propuesta es solo mía. Ahí sí que yo digo, ya voy para México, perdónenme, pero es lo que digo, todo el mundo me mira con cara, yo por eso soy un rara avis, pero digo, el caso catalán, que es un caso ejemplar, digamos, porque insisto, solo hay pocas zonas de este país que tengan 3 reactores simultáneamente, ¿no? Hay muy pocos. Es un ejemplo, para mí todo sirve. Incluso, a ver, y cuando hablamos de China, es que la energía de China funciona con carbón, ¿eh? O sea, las renovables sirven para la exportación, pero el sistema eléctrico usan carbón básicamente, digamos, ¿no? O sea, aquí hay una discusión muy compleja en la cual, sinceramente, no me voy a quemar tampoco, pero sí vengo de un país donde la energía es pública. Bueno, no, en gran parte. Por culpa de Iberdrola tiene 40% de la generación, se le están quitando las centrales, ya van 2 que ya le quitaron. Esperemos, porque tenemos un odio. Creo que el odio de Iberdrola a México tiene una ventaja, es un odio que al menos se siente bonito porque van perdiendo posiciones, ¿no? Es algo bonito, porque odiar a alguien que siempre gana acaba produciendo una especie de depresión. En el caso mexicano estoy muy contento porque cuando menos hay una guerra muy fuerte entre la Universidad Pública de Energía
Eléctrica de México, Iberdrola, que controlaba todo el ciclo combinado privado prácticamente. En mi recibo yo estaba subvencionando, mi recibo subvencionado por el Estado a una parte del déficit que se iba para pagar la Iberdrola contratos de 20 años de generación de ciclo combinado. Eso está acabando. Pero yo lo que quiero es que sean del Estado. Y para mí, pues, además nucleares también. Pero ahí es donde entramos en debates que son muy calientes, muy interesantes, porque hay un problema, hay también una ley de Herodes de la energía. Si no la hay, te la buscas. El caso alemán es un ejemplo. Tú puedes intentar, cerraron 13 nucleares en Alemania, más o menos. Está bien, pero 3 nucleares te vas a ciclo combinado de gas. Porque obviamente ni toda la eólica del norte, del Mar del Norte, tienen que bajar las líneas de alta tensión al sur, donde está la industria. Y segunda, el gas natural de Rusia era para la BASF, que hacía el amoníaco, le llegaba directo y barato de Rusia, con gasoducto directo a la BASF. Ahora que no van a tener de Rusia, pues puta madre lo que viene, porque los metaneros de Estados Unidos le cuestan 4 veces más. O sea, literalmente Europa finalmente se va a desindustrializar. Por menos en la vida, bueno, no, perdón, no, Alemania. Pero nosotros ya nos quedan, creo que de industria te quedan 5, me parece. En toda, digamos, de Galicia a Navarra, creo que quedan 7 industrias que llaman electrointensivas, de verdad grandes. Pero en el caso de Alemania, oigan, la BASF es un monstruo y tenía gas directo de Rusia. La Unión Soviética nunca le falló a Alemania un solo día. Preferían dejar sin gas a la población soviética cuando era que a Alemania. Alemania fue el mayor negocio. Los alemanes no eran tontos, pero por servir al imperio, perdón que lo diga, se jodieron la mejor apuesta que tenían con Rusia. Rusia nunca les falló. Y ahora el Nord Stream creo que no fue Putin quien lo voló. O sea, es un poco raro, digamos, que volarte tu propio gasoducto ya suena muy raro, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy complejo. Ahí hay opciones, digamos, muy contradictorias, muy enfrentadas, pero yo mi visión es que sea desde lo público completamente y no estoy en contra. Ahí sí hay una vieja discusión entre energía centralizada y descentralizada. Yo esa discusión lo veo las dos compatibles, mientras en el control público, por ejemplo. Veo que en ese sentido las dos sirven, básicamente. Creo que incluso desfase de la red es bueno, porque como te digo, que ingeniero eléctrico, cuando hay picos, mejor. Quien quiera desconectarse, mejor. Porque así bajamos los picos de la electricidad. No hay ningún problema y ahora es más viable que no lo era antes, porque antes realmente no había esa posibilidad de instalar placas, por ejemplo, ¿no? Eso es verdad, hay posibilidades, pero la discusión, como también tiene un punto de ideologías enfrentadas, digamos, desde los 70, pues es más complejo. Pero lo que estamos de acuerdo todos, y creo que es importante, por eso estamos aquí, los dos, es que lo que no puede ser es que esta mafia y esa de las renovables, digamos, que, insisto, tiene el control, digamos, de los medios y del discurso incluso de la gente, siga vendiendo esas fantasías que nos están cobrando muy caras y que todos pagaremos. Acabo tú ya si quieres y acabamos ya porque sí, que hay que irse la segunda parte del partido. Yo, nada, muy breve. La pregunta es muy interesante y es lo que ha comentado Oriol. Vamos a debatirla. Es cierto que ante problemas complejos las soluciones sencillas nunca son favorables. El problema es que nos viene un ecofascismo que nos va a plantear soluciones sencillas y que mucha parte de la población se lo va a creer y lo va a hacer. En estos momentos, por ejemplo, toda esta gran industria está aprovechando parte del mensaje ecologista de todos estos años y todo el trabajo que han hecho las comunidades energéticas, las cooperativas y tal, para ir hacia su orilla todo lo que es el negocio y tal. Eso es lo que hay que desenmascarar. Y el libro y el trabajo y la militancia que desarrollamos muchos y muchas de las que estamos aquí es lo que hay que seguir haciendo. Y en ese camino nos encontraremos. Hay alternativas, las hay muy difíciles. Lógicamente, cuando tienes que plantear que hay que cargarse el transporte privado del coche individual, sea eléctrico o de combustión, te estás enfrentando también a otro sector importante. Y sobre todo hay que convencer a las clases populares, a la clase trabajadora, que somos el 90 y tantos % de la población real, de que hay que cambiar los valores y la cultura de entender la vida de otra forma. Y eso no significa ni acabar siendo más pobres, ni nada de eso. Simplemente significa que hay que ser realistas, ir a un modelo de reducción de consumos en el occidente, porque a un africano no se le puede pedir ahora que reduzca. ¿Qué consumo va a reducir? A ver, sino en occidente, y eso significa lo que ha comentado en parte Oriol, es que la desindustrialización que va a traer la Unión Europea por la fuerza viene dada porque, bueno, Bas ya ha dicho que se va. Bas ha dicho que se va de Europa. Entonces, eso va a significar una concatenación de
desindustrialización, que va a generar que todo ese proletariado industrial que en estos años se ha convertido o ha creído convertirse o convertirnos en clase media va a desaparecer. Entonces hay que hablar de potenciar la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pero sobre todo la soberanía popular y el control de nuestra realidad circundante mediante modelos cooperativos de carácter social, de propiedad pública compartida, bien a nivel estatal, bien a nivel autonómico, a nivel local, y sobre todo generar redes de solidaridad. Y es lo que se ha perdido en los últimos años, empezando muchas veces por el propio movimiento ecologista, digamos, o antidesarrollista capitalista, que nos hemos convertido muchas veces, es una autocrítica, en una especie de evangelistas, cada uno por su lado. Dile Greenpeace, ¿no? Sí. Que durante años ha jugado al diablo y a Bueno, todas las posibilidades. Nosotros, por ejemplo, con Greenpeace colaboramos y tenemos tal, pero en otras cosas, pues uno de ellos es el tema de las renovables, y otro es el tema del TAP, los tenemos enfrente. Es cierto. Cada vez más. Es cierto. Entonces, pero lo que os decía antes, está todo tan gaseoso, tan mezclado, que es tan difícil descomponer a veces antes de ayer vi una película francesa, Belle Époque, y era muy gracioso porque hacía una reflexión, el hombre decía, joder, en los años 70, él ya tiene ahora 70 años y tal, pero en los 70 era una persona de 30 años y tal, decía, sabíamos dónde estaba la izquierda, dónde estaba la derecha, dónde estaba la burguesía, dónde estaba el proletario. Y dice, es que ahora no se sabe dónde está nada, ¿no? Está todo mezclado, está todo... Claro, eso es un interesado. Por el poder mediático, sobre todo, ha interesado mezclar eso, porque en el momento que tú pierdes la conciencia de clase, la conciencia de pueblo, la conciencia de género y tal, te han descolocado. Vas a lo que te llevan. Entonces, tenemos que intentar salirnos de esa corriente, ponernos a secar un poco y decir, vamos a hablar tranquilo. Pero hay alternativas, algunas muy duras, pero que si las negociamos y las planificamos, son mucho más llevaderas. Si no, lo que nos viene es, pero no en plan negativista ni pesimista, sino es la realidad. Es movimientos migratorios muy fuertes de gente que se va a tener que buscar la vida, que van a seguir viniendo a los países occidentales porque en la televisión han visto que aquí las neveras están llenas y son muy grandes de comida y pueden hacer lo que quieran, y sin embargo, pues aquí se va a seguir degradando más los derechos sociales adquiridos en el llamado estado de bienestar de los últimos 40 años o 50, porque ya nos los están recortando desde hace 2 décadas a nivel general, ¿no? Y en ese sentido hay que seguir luchando, porque todas las luchas, aunque sean parciales, son una lucha total y hay que unir esas luchas. Es fundamental, por ejemplo, que el sector primario, la agricultura y la ganadería, cree una alianza estratégica con la gente que defiende el medio ambiente y defiende otro modelo. Porque esa propia gente está sufriendo en sus propias carnes en estos momentos el modelo neoliberal de grandes extensiones, de latifundios, de macrogranjas, etcétera, que les está llevando a la ruina. Y sin embargo, ha habido granjeros, agricultores que han entrado en eso porque pensaban que era su salvación. Pero es su salvación coyuntural. Se van a acabar hundiendo. Porque dependen de unos agroquímicos que hay que producir, que necesitan una energía que no se puede producir. O sea, es toda una cadena que nos une a todos. Bueno, yo creo que hay que volver a la gaseosa, que me gusta mucho, pero es otro tema y cada vez hay menos gaseosa buena. Pues solo hay la casera, pero ya es otro tema. Aquí acabamos porque creo que el tema es muy extenso, pero pues hay un límite para todo. Entonces, pues gracias por venir, ¿no? Y nos seguimos hablando.